Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales desde Antena Huelva Radio y desde Canal Luz Televisión para los 80 pueblos de la provincia. En la radio, en redes sociales, desde cualquier parte del mundo, bajando la aplicación en Google Play o en Play Store, que de manera gratuita la podéis tener en el móvil y ahí tenéis la opción de escuchar la radio o de ver los programas a través de las redes sociales. Y en Canal Luz Televisión estamos los miércoles a las 10 de la noche. 26 días quedan para que comiencen las personas a votar a las 8 de la mañana, día 28 de mayo. A partir de esa hora ya se puede votar para saber quién va a ser el alcalde o la alcaldesa de Huelva y los alcaldes de los 80 pueblos de la provincia. Bueno, y aparte de en toda España, que también hay comunidades que celebran sus elecciones para saber el presidente o la presidenta de la comunidad. En el caso de Madrid parece que lo tienen claro, porque las encuestas dan mayoría aplastante para Isabel Díaz Ayuso. Y la verdad que igualado en Extremadura, hay empate técnico también en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Murcia parece que va a barrer también el PP. En fin, las encuestas serias yo me las creo, las de Tezano ni las siquiera nombro porque es un auténtico estafador, estafa al pueblo español con dinero público cada vez que publica una encuesta. De esto y de otras muchas cosas vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a saludar a los invitados. Vamos a comenzar por la izquierda con Paco Lagares. Paco, muy buenas. Buenas tardes. Abogado de prestigio y ya cerca de la jubilación. Bueno, estamos ya casi. Está interesante ese tema ahora. Sí. Pero aquí no va a pasar como en Francia, que vamos a quemar los contenedores y nos ponen la jubilación a los 67 o 68 años. Bueno, en Francia creo que además están en los 62, creo, ¿no? Bueno, vamos a saludar a Luis Faraco, que es historiador, muy buena, muy buena, y sociólogo, que junto a Manuel Mora, el alcalde de Lucena, el que más sabe de elecciones y nos va a dar los datos y las claves de qué tiene que ocurrir para que el PP gane la Diputación. Ahora me va a decir los datos, qué tiene que ocurrir. Muchas gracias, ¿vale? Por tus piropos. Y en Huelva yo creo que coincidimos todos, igual nos equivocamos, Ya. que vemos solamente a 4 partidos en el Ayuntamiento de Huelva. Sí, a 4. Desgraciadamente yo es lo que veo y además veo bastante igualados Sí. ambos lados del espectro. Vamos a coincidir, creo. Es lo que olemos, que no tenemos encuesta, la verdad, solamente lo que huelo en la calle. Pablo Gea es abogado y candidato a la alcaldía de Huelva por Despertar Social. Muy buenas. Pablo, encantado de tenerte por aquí. ¿Qué hay? Qué poquito queda, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, es un poco, ¿no? Es vertiginoso todo. Pero yo la verdad que estoy satisfecho. Estamos haciendo la campaña que queremos hacer, evidentemente con los medios que tenemos siendo un partido pequeño. Estamos hilando nuestro discurso y haciendo que Huelva se entere de lo que propone Despertar Social. Así que ya al margen de cómo estén las quinielas electorales, yo la verdad que me llevo un muy buen sabor de boca de esta decisión que hemos adoptado. Bueno, pues ahora me vas a contar qué es lo que te piden los ciudadanos, las visitas que haces a los barrios. José Luis Barragán es candidato a la alcaldía de Aljaraque por Independientes Huelva, si no lo habéis cambiado el nombre. ¿Es Independientes Huelva o ahora Independiente? ¿Cómo es? Ahora Independiente. Ahora Independiente. Ahora Independiente. Vale, perfecto. ¿Cómo están las cosas por allí? ¿Qué huele, qué palpas en Aljaraque? Bueno, bien. Aljaraque es uno de los municipios de la provincia que más futuro tiene una gran proyección. Y bueno, se han venido haciéndose importantes trabajos desde hace muchos años y nosotros, este grupo de independientes para Aljaraque, ahora independientes, lo que aportamos es ilusión, trabajo y un grupo vecinal sin color político para poder colaborar, ayudar y mejorar el municipio de Aljaraque, que yo creo que es necesario aportar en la corporación provincial, en la corporación local, es decir, en el municipio de Aljaraque, en el ayuntamiento, pues trabajos sin ningún color político para que puedan los vecinos que allí se han ido especialmente y los que son del pueblo tener una mejor calidad de vida, más oportunidades y especialmente las obras que necesita Aljaraque sean una realidad en estos próximos años. Nos dicen además que los jóvenes se tienen que trasladar a Huelva, especialmente los fines de semana, para salir, para divertirse, y creo que la gente joven necesita que se apueste por ellos con actuaciones y con cosas que puedan suponer
una estabilidad y no tengan que trasladarse a Huelva los fines de semana. Perfecto. Esta semana tenemos en el programa Paseando en Telonuba y en Canal Luz y en nuestras redes sociales con el alcalde, por cierto, de Aljaraque, David Toscano, en esta misma semana. Ya a partir de mañana en nuestras redes sociales y también en Telonuba y en Canal Luz Televisión. Bueno, Luis, Huelva, lo que yo veo, creo que Venceslao Font podría tener la llave del alcalde de Huelva, es lo que veo en un principio. Veo ahora mismo un empate con una pequeña ventaja de Pilar sobre Gaby Cruz. Veo que Mesa de la Ría lo va a tener muy complicado. Izquierda Unida, si entra, va a ser por los pelos, con tiro en el palo y el balón que entra al final. Así es como lo vi. Los partidos pequeños, desgraciadamente, que me gustaría, ¿no?, que estuviesen, pero yo no lo veo a los partidos pequeños que se presentan como para conseguir concejal. Yo coincido en gran medida con lo que tú dices. Lo que pasa es que, vamos a ver, lógicamente las encuestas son lo que son, encuestas, podríamos decir una fotografía con más o menos error en un momento determinado. Llegados al punto en el que estamos, a día de unas elecciones, son más importantes las tendencias que las fotografías. Y hay una tendencia que es un poco preocupante para el PP, ¿vale? Y es que si nos trasladamos a final de año, principios de este año, yo creo que la inmensa mayoría veía a Pilar Miranda con las elecciones ganadas y además por mayoría absoluta. En cambio, estamos a estas alturas del partido, a punto de dar el pitido inicial y, bueno, parece que se ha desinflado algo esas expectativas que tenía el PP y, en cambio, el Partido Socialista, sin hacer nada, Gaby, sin hacer nada, pues creo que está recuperando posiciones. Vamos a ver, todo esto es, lógicamente, con la alta posibilidad de equivocarme, ¿no? Yo un poco las sensaciones que percibo en la calle y hablando con la gente, con los colectivos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso las organizaciones lo que tienen que hacer es tomar nota, es decir, qué es lo que se está haciendo para que la gente, lógicamente, esté modificando esas sensaciones que tenían. Y luego, finalmente, yo coincido contigo, creo que en este momento estarían muy similares el respaldo entre el Partido Popular y el Partido Socialista y, por lo tanto, la llave la van a tener esos otros partidos en función de lo que saque. Y yo, aunque antes hemos hablado de posiblemente que haya 4 partidos, yo no descartaría tampoco que Ciudadanos sea capaz de meterse a Willy, en este caso, ¿no?, a Guillermo García Longoria. Ten en cuenta que, bueno, las elecciones van a ser Domingo del Rocío, la participación va a bajar, como siempre que esto sucede, sí, y que con 3.800 votos se puede sacar un concejal. Yo creo que Willy es una persona que se sabe mover, Willy y su familia se saben mover por los barrios, por las asociaciones, por el entramado social de la ciudad, y no estará muy lejos de esos 3.800, 3.600 votos que le daría un concejal. Por lo tanto, habría que sopesar también no solo el resultado que tenga PP y PSOE, sino estas otras posibles coaliciones que darían la alcaldía a uno u otro en caso de no haber mayoría. Porque mayoría absoluta ni va a sacar el PP ni va a sacar el PSOE. Por lo tanto, la llave... Y además no es deseable. Las mayorías absolutas creo yo que no son deseables. No. ¿Vox podría tener la llave? Porque sí. Vox, evidentemente, no hace falta decir que le daría la alcaldía a Pilar, y si entra Willy le daría la alcaldía a Gaby. Sí. Lógicamente no quiero aventurar. No quiero aventurar, yo aventuro, Willy, yo sí me mojo. Igual me equivoco, ¿no? Ya, pues. Pero si Gaby necesita el voto, si hay empate 13-13 y decide Willy, le daría la alcaldía a Gaby. O sea, hombre, él tiene motivos personales, pero luego están las circunstancias políticas. Y en un momento determinado las personas tienen que mirar no solo en este momento, sino mirar hacia futuro. Y Willy es una persona más o menos joven. Entonces, bueno... Sí, ya te entiendo por dónde van los tiros. Exacto. Bueno, que ahora mismo, como me entiendes, yo no quiero... Que ahora mismo el PP tiene mucho más que ofrecer que el PSOE. ¿Quiere decir eso? Exactamente. Vale. Yo creo que todos lo hemos entendido todo, ¿verdad? Y Barragán, que lleva años en esto, también ha entendido Faraco. No hace falta, pero me gusta traducir. Sí. Traducir. ¿Sabes? Cuando se queda ahí en el aire, ¿qué ha querido decir Faraco? Faraco quiere decir que Willy es un político joven y que a estas alturas del partido
el PP tiene más que ofrecer que el PSOE, por aquello tiene el gobierno de la Junta de Andalucía y posiblemente el gobierno central en noviembre o diciembre. Y ideológicamente Willy es más próximo, ha estado en el Sí, PP, claro. se ha criado en el PP políticamente, ¿no? Bueno, Paco, ¿cómo que hueles por la ciudad? Pues ¿Hay yo no empate tengo los técnico? conocimientos, afortunadamente, Luis, que sí que sé que es un gran especialista en esto y que tiene una gran formación. Pero sí que es cierto que yo sí palpo que el Partido Socialista está reaccionando. Y lo que él decía, ¿no? Que sí que es cierto que Pilar hace unos meses que se veía con una gran fuerza y que parecía que esto, pues bueno, el PSOE ha sacado la artillería, está tocando sobre todo el corazón de los nubenses, porque lo que está haciendo es todos los días se inaugura una calle, o se entrega una placa, o se hace un azulejo, o se habla, pero sí que es cierto que se está, llamando la atención a muchos colectivos que realmente son después muy importantes a la hora de las votaciones, ¿no? Entonces sí que parecía que Pilar tenía ahí esto y ahora yo la verdad es que no lo veo nada claro. Es decir, que sí que veo que el PSOE que está reaccionando y bueno, la verdad es que no sé lo que puede pasar, pero sí que veo también, es cierto que los partidos pequeños, como el partido de Pablo Hombre, que lo tienen muy complicado para entrar, y que veo unas elecciones yo creo muy polarizadas. Yo creo que este año PSOE, PP y PSOE van a sacar números importantes y que el resto creo que van a estar pues un concejal o dos, no mucho más. Pero bueno, ahí me quedo, tampoco tengo yo mucho más. Pablo, tú que recorres la ciudad últimamente mucho más que nosotros, ¿qué palpas en la ciudad? Yo la verdad que en esto soy parte interesada, así que lógicamente mi objetividad no será tan predicable como la de mis dos compañeros, ¿no? Pero lo que sí que he podido ver, ya al margen de lo que yo he podido tactar en la relación con los vecinos, es que ciertamente se percibe que la candidatura de Miranda se ha desinflado en cuanto a las opiniones que nos trasladan y que por otra parte el PSOE se mantiene, en el sentido de que nadie habla especialmente mal ahora de ellos, cuando por ejemplo hace 2 o 3 meses eso era moneda de cambio corriente. Ahora, sin embargo, lo que sí que se percibe, o al menos yo he podido ver, que con respecto al agravio comparativo entre la expectativa que generó la candidatura de Pilar Miranda y en lo que se está quedando para muchas personas que decidieron depositar en un primer momento la confianza en ella, pues se está quedando, como quien dice, ahí. Y entonces eso les genera a ellos una cierta frustración, una cierta duda, que igual es posible que haga pivotar ese voto hacia otra formación dentro de su espectro ideológico, como puede ser, por ejemplo, Vox, o como puede ser, por ejemplo, Ciudadanos, hasta cierto punto. Es más o menos lo que yo me atrevería a aseverar con cierta claridad. Y con respecto a lo que puedo ver con respecto a los vecinos, pues bueno, lo que sí que es cierto es que las preocupaciones que tienen las principales asociaciones y tienen los principales colectivos no se han visto alteradas independientemente de la campaña que vaya haciendo cada partido político. Es decir, las demandas que nos trasladan son esencialmente las mismas en todos sitios. Eran unas cuando nos lanzamos nosotros y son exactamente las mismas ahora. Con lo cual, ¿qué es lo que entiendo yo que va a suceder aquí? Pues que los partidos grandes van a tratar de lanzar una campaña lo suficientemente vigorosa como para que los partidos pequeños no podamos rascar absolutamente nada, porque saben que en cada pequeña asociación, en cada pequeño colectivo está la madre del cordero y puede marcar la diferencia en los conflictos que igual se queden en empate. José, ¿tú cómo ves la capital? ¿Qué percibes? Bueno, pues mira, yo venía percibiendo que en Huelva hay ganas de cambio, ¿no? Que la candidatura del Partido Popular, que lidera Pilar Miranda, había atraído a muchos onubenses. Y bueno, a la precampaña había llegado con mucha más fuerza Pilar Miranda y el Partido Popular que el otro candidato, por decirlo, que el Gavi, ¿no? El Partido Socialista. Bueno, quizás en estas últimas semanas, lo han comentado aquí el resto de tertulianos, Gavi, el Partido Socialista, pues ha cogido algo de fuerza. No sé, yo creo que mayoría absoluta va a ser difícil que obtenga ningún partido y tanto Partido Socialista como Partido Popular tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo. Todo depende de con quién salía. Es decir, si Vox va a sacar
un número importante de concejales que junto con el Partido Popular pueden gobernar la ciudad, o si va a ser el Partido Socialista el que va a obtener ese número de concejales para coaligarse con Izquierda Unida. Yo creo que en este caso Ciudadanos, con Guillermo García de Longoria, hombre, lo decía Luis Faraco, Guillermo viene del Partido Popular, Guillermo estuvo trabajando en el Partido Popular, Guillermo conocía perfectamente el Partido Popular por dentro y ideológicamente pues es una persona cercana al centro derecha. Por tanto, no sabemos si sale de elegido concejal a quién va a darle su voto, ¿no? Yo creo que además es el domingo del Rocío. Por tanto, el que tenga más capacidad de atraer el voto por correo de aquellas personas que van al Rocío también va a contar. Eso yo creo que va a ser fundamental, porque al final eso da 1 o 2 concejales, ¿no? Las miles de personas que están en el Rocío y que han podido depositar el voto bien para un partido o para otro. Pero yo repito, y termino, que hace unos meses la ilusión que estaba la ciudadanía de Huelva depositando en el Partido Popular y en Pilar Miranda, con ganas de cambio, porque había sido capaz. Yo creo que Pilar Miranda ha tenido una cosa muy buena, y es que todo lo que la labor que se había hecho en el puerto en estos últimos años había sido capaz de llevarla y de ser atomizarla para que fuese una labor suya personal y poder conseguir trasladarla al ayuntamiento. En fin, si los ciudadanos captan ese mensaje, pues Pilar Miranda obtendrá un magnífico resultado. Si no, ya sabes que los alcaldes pierden, no ganan. Dice que, oye, cuando un alcalde deja de ser alcalde es porque ha perdido las elecciones, no porque las ha ganado la oposición, ¿no? Y eso Luis y los compañeros aquí restantes lo conocen perfectamente. El alcalde es el que pierde las elecciones. Y no pasa factura, pregunto a todos, la promesa no cumplida por Gavi de decir voy a estar 8 años firmado ante notario, que luego dice no, lo que dije ya no vale. El caos que ha ocasionado en el Recreativo, que está ocasionando en el Recreativo, ¿eso no pasa factura? La peatonalización injustificada de algunas partes de la ciudad, ¿eso no pasa factura? El estar inmóvil durante 4 años, es que no entiendo, estoy escuchando y diciendo, es que parece que Gavi está subiendo. Digo, ¿en base a qué Gavi está subiendo la intención de voto? Vale. Que alguien me diga, mira, está subiendo la intención de voto por esto, bueno, y ya no hemos añadido ya la madre del cordero, Sánchez, la política de Sánchez, que se traslada también y que perjudica a todos los alcaldes en España. Además, no lo quieren ver ni en pintura. La buena noticia para Gavi es que Sánchez no viene a Huelva a apoyar la candidatura. Paco, lo están celebrando en el PSOE. Por una parte, Sánchez, que yo creo que le resta al Partido Socialista onubense en este caso, y que, bueno, pues Juanma Moreno y el Partido Popular, ahora mismo la ola es positiva, ¿no? O sea que la ola es súper favorable. ¿En base a qué consideráis que Gavi está subiendo la intención de voto? Vamos a ver, yo he hecho un primer análisis visto lógicamente por sensaciones y además lo he dicho. Luego, efectivamente, hay que tener en cuenta que todavía no estamos en campaña, por lo tanto, lógicamente, las distintas candidaturas no pueden pedir el voto y no pueden llegar... Acércate un poquito más el micrófono, cálatelo un poquito más. Ahí, estupendo. No pueden, lógicamente, hacer campaña porque la ley, entre otras cosas, se lo prohíbe. Lo que tú estás diciendo es verdad. Es decir, si por un lado yo creo, objetivamente, yo creo que Pilar Miranda como candidata es mejor candidata que Gavi, ¿vale? Otra cosa es que luego el equipo que lleve uno y el equipo que lleve otro le sumen o le resten a según qué candidato. Esa sería una cuestión que hay que tener en cuenta y eso lo vamos a ver en el desarrollo de la campaña. Luego, lo que tú estás diciendo es verdad y lo que ha dicho Barragán, es decir, los alcaldes pierden las elecciones, no la gana la oposición. Cierto, en este caso. Es decir, y Gavi tiene casi todos los aditivos para perderla, salvo que el PP cometa un grave error,
Entonces, creo que hay ya un pequeño error por parte del PP, y es el triunfalismo con el que... ¿Pero dónde has visto tú eso? Yo lo he visto, hombre, las sensaciones... Yo es que hablo con la gente del PP y dicen, no, aquí el partido no está ganado ni mucho menos. Vale, pero lo que hablo con se ha proyectado con las inauguraciones, con todas las obras que se ha hecho, el puerto, patatín, patatán, la sensación o lo que se ha trasladado a la gente es una actitud triunfalista. Ellos no están diciendo que vamos a ganar y que vamos a barrer. El triunfalismo moviliza el voto de la izquierda, pero además no es que movilice el voto de la izquierda, que hasta cierto punto democráticamente es bueno, ¿no? Es que lo concentra. Es decir, el triunfalismo del PP va a ir no contra Gavi, sino contra la izquierda de Gavi. Es decir, el voto útil de la izquierda se va a concentrar en Gavi y va a hacer que, por ejemplo, Podemos se quede seguramente fuera de Podemos no estar, bueno, sería en ese caso Izquierda Unida. Izquierda Unida se quede fuera o raspando puede sacar uno, ¿entiendes? Porque ese triunfalismo moviliza al votante, al electorado de enfrente, ¿entiendes? Y luego, por otro lado, efectivamente, yo creo que ahora llega a la campaña el Partido Popular y los demás partidos, y aquí tenemos un candidato, tienen que recordarle a la gente todas esas cosas que tú estás diciendo, es decir, que bueno, que se ha utilizado el ayuntamiento como si fuera, o el recreativo como si fuera un área más del ayuntamiento, dirigidos por políticos desechados de tienta. Todos los que han ido echando a la Diputación se ha ido colocando, es curioso lo que dice Faraco, es importante. Los dos políticos que echaron de Diputación, uno lo echó Caraballo y al otro lo echó Maru Limón, o sea, había echado Caraballo, sí, le había echado Caraballo también, o sea, los dos que echaron de Diputación, entiendo porque no valían, para recreativo y con un sueldo, o sea, que me parece muy fuerte. Este tipo de cosas, o sea, bueno, nosotros no somos los que tenemos que decirlo. Hombre, tienen que decir los partidos que van a concurrir a las elecciones. Llegue la campaña hay que decirlo. Y luego lo que tú estás diciendo. Mira, yo esta mañana para llegar desde mi casa, no voy a decir dónde vivo, pero desde mi casa a la avenida Andalucía he tardado 20 minutos. Y es en un tramo de 300 metros. ¿Por qué? Oye, pues porque entre las obras, las calles que se han peatonalizado, resulta que se está concentrando toda la circulación en 3 calles, en 4 calles, una circunvalación y poco más. ¿Y eso en qué se traduce? Pues se traduce en embotellamiento, en cabreo de la gente. Sí. Bueno, eso lógicamente le tiene que pasar factura a la persona. No se puede duplicar el área peatonal de una ciudad en 6 meses, como se está haciendo. Y además de una ciudad tan pequeña, es decir, yo también soy partidario de que eso se le tiene, los partidos políticos, ¿no?, que estén en la oposición, se van a encargar por la cuenta que les trae de recordar eso al electorado, es decir, una peatonalización disparatada de una ciudad muy pequeña porque se han comprometido fondos europeos y de la cual uno de los exponentes más espantosos es precisamente la de la Merced, es decir, que va a generar unos embotellamientos brutales porque solamente vas a poder acceder por tráfico rodado por la parte de atrás de la universidad. Pero dicho lo cual, yo creo que es interesante aquí analizar lo exponente que es esto de cada una de las estrategias de los candidatos, porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que ha hecho Gavi desde un primer momento? Dejar que el adversario político sea el que se defina, y creo que eso le ha salido bien con Pilar Miranda, porque como sabe que el PP estaba presa de una hiperexcitación por la novedad de la candidatura y por cómo la había ido cocinando durante todos estos 4 años, ha dejado que Pilar Miranda se sobreexponga mediáticamente y agote parte de la reserva de artillería que traía. Cuando ello realmente el PSOE no va a vender ideología ni va a vender proyecto, lo único que va a vender es gestión. Y va a vender el más vale malo conocido que bueno por conocer. En definitiva, yo soy una garantía de gestión mejor o peor. Pero Pilar Miranda no puede vender más gestión que la del puerto, que ya la ha vendido. Con lo cual, a falta de otra novedad que le quede por sacarse de la chistera, sabe que en ese sentido puede haber agotado parte de ese capital político. Por eso creo que Gavi en el fondo no tiene que hacer mucho más. Solamente tiene que dejar que el resto de adversarios libren la partida política, se desgasten y se maten entre ellos. Y luego, en el momento final de la campaña, cuando los demás estén agotados, él solamente tendrá que volver a vender gestión, hacer algún tipo de obra, hacer algún tipo de inauguración, algo en definitiva que le recuerde a la gente que pese a todo es un alcalde que sabe gestionar, para quien así lo crea, que no será mi caso. Entonces, yo creo que ahí va a estar la cuestión principal, en cómo los dos grandes partidos muevan su campaña, y es lo que le va a suceder a Pilar Miranda, que más le vale tener a algún partido
que sea secundario que la pueda ayudar. Porque está claro que en el caso de Gavi va a ser complicado, porque la izquierda está atomizada en esa ingente sopa de letras que en el fondo todos dicen exactamente lo mismo, pero que concurren de manera separada. Sí, bueno, el partido de izquierda concurren Izquierda Unida y Adelante Andalucía. Y Mesa de la Ría. No lo veo dentro tampoco. Igual me equivoco y vemos a Rafael Gavilán dentro. Pero es que no lo veo dentro. Oye, igual me equivoco. ¿Qué te iba a decir? Lo de tráfico. En el tema de tráfico, te nombraron el otro día los taxistas, Barragán. Coincide conmigo que el que más sabe de tráfico en Huelva es José Luis Barragán. Y si lo dicen los taxistas, ya no hay más debate, ¿no? Bueno, hablando, están un cabreo, lo que decía aquí, tuve una reunión con los taxistas aquí, un debate, están muy enfadados sobre todo fundamentalmente con la dirección única del Conquero. Eso es un atropello brutal. Y tienen muchas quejas, están muy descontentos los taxistas. Bueno, claro, si tú llegas a ser alcalde, bueno, eso va a ser muy difícil modificar esa obra. ¿Tú cómo ves esa dirección única del Huerto Paco hacia aquí? A ver, todo el mundo sabe que solo ha hecho el alcalde porque había comprometido fondos europeos y no podía decirse. Yo, desde luego, en nuestro programa lo llevamos, el tema de la paralización de esta peatonalización disparatada y, evidentemente, la reversión de las obras del Conquero, sobre todo por los principales embotellamientos que se pueden formar en toda la zona, además, que comprende a Santa Marta. Porque, en definitiva, eso se hizo. Es decir, la principal queja ya no es la peatonalización en sí o el tema del carril bici. El problema es que eso se hizo sin contar con las asociaciones de vecinos. Ese es el problema. Que se encontraron con el hecho consumado, claro. Y la asociación de vecinos del Conquero dijo, bueno, vamos a ver, ¿cuándo se nos ha consultado a nosotros para esto? Porque en el fondo no es más que la moda esta que da en todas las grandes capitales de provincia de que no sabemos qué hacer, vamos a peatonalizar, algún voto ganaremos con eso. Y yo creo que si algunas peatonalizaciones pueden llegar a ser positivas, por ejemplo, las de algunas partes del centro, Huelva es una ciudad muy pequeña como para someterla a una peatonalización tan salvaje. ¿Por qué? Porque guetiza los barrios que están en la periferia. Porque la persona que vive en ese tipo de barrios o se mueve en coche al centro o no va al centro. Claro. Entonces, si hubiese al menos un transporte público con una frecuencia mucho mayor que justificara que tú te dejaras el coche en casa, todavía. Entonces, nuestro compromiso, lógicamente, es revertir eso, pero igualmente sabemos lo complicado que es. Son unas obras que ya se han puesto en marcha. Hay que revertirlas posteriormente. Pero claro, ¿revertirlas para qué? ¿Y qué se pone de manera sustitutiva? Creo que ahí la clave sería, en todo caso, hablar con las asociaciones de vecinos para que sean ellos los que trasladen al ayuntamiento qué es lo que realmente necesita el barrio. Interesante. Sí, bueno, yo lo veo complicado, la reversión de la peatonalización de las calles. Yo, en el fondo, el tema de la que entiendo que es una cuestión que necesita un estudio y una consulta, lógicamente, con las personas. Esa es la clave, Paco. Más consultar con los vecinos. Ser a lo mejor taxistas que están más acostumbrados a circular pues no han por consultado Huelva, para nada, no han consultado con los vecinos. Ellos. Y después, bueno, tú tomas la decisión que consideras oportuna y para eso eres el alcalde o para eso eres el equipo de gestión. Igual que la peatonalización de las calles. Yo no sé, yo personalmente no tengo ningún estudio, ni sé si es bueno, es malo, es regular. Imagino que habrá gente que le guste o no. Pero bueno, en cualquiera de los casos es gestión. Es decir, yo como alcalde tomo una decisión, o nosotros como corporación municipal tomamos una decisión y ahora el resto de los ciudadanos pues valoran a los 4 años si la gestión es adecuada o no y me votarán o no, ¿no? Entra dentro de lo que es la gestión. Pero yo creo que, al hilo un poco de lo que estabas comentando, yo creo que lo que sí está haciendo Gavi, a mi juicio, y el Partido Socialista, es hacer una política casi de corazón. Es decir, tocando la fibra sensible del onubense más que el desarrollo de la gestión objetiva. Es decir, creo que objetivamente la ciudad no ha avanzado en gran manera en estos 4 años. Sigue habiendo numerosos edificios en los que no se ha hecho nada. Se pierde y población. Hace 6 meses lo que estamos tocando es recreativo. Sí. Semana Santa, sí. En todas las medallas del Rocío de todos los cuantos están los candidatos, carnaval, sí. Fiestas colombinas, quiero decir, pan y circo. Poco pan y circo. Pan y circo, como ya los romanos lo pusieron en práctica. Pero que realmente al final tú a las asociaciones de vecinos, si llegas y les das actividades y les das cosas, al final es dinero. Y si riegas, y es cierto que en estos últimos meses pues estamos viendo, yo creo, estoy percibiendo una gran actividad de política del Partido Socialista en ese sentido. Pero esa política yo entiendo que es efectiva, porque es cierto que después a las asociaciones, si tú le das dinero y tienes contentos a determinados sectores en esta ciudad, tienes muchos votos ganados, ¿no? Entonces yo creo que el Partido Socialista está trabajando más en esa dirección que en la dirección de decir
de demostrar gestión, porque realmente tampoco es que haya hecho una gestión de decir, mira, teníamos estos 2 edificios que hemos puesto en valor, mira, es que hemos solucionado estos problemas que tenía la empresa, pequeña y mediana empresa de Huelva, mira, es que en los barrios hemos solucionado los problemas de inseguridad, de aparcamiento, Pero yo es que, no veo, fíjate, no tengo Paco, la sensación de que eso que Huelva tú estás esté mucho comentando, mejor que hace 4 años. Quiero decir que entiendo que es la labor real del político. Es decir, tengo esta ciudad y dentro de 4 años tengo una ciudad mejor. Yo no creo que tengamos una ciudad mejor, pero sí parece que últimos meses la ciudad está como más contenta. Entonces, pero fíjate, sí, eso que tú estás comentando, lo de la política del PSOE, del Ayuntamiento de Gavit, del Panicirco, es más verdad de lo que pudiera apreciarse a simple vista. Porque, por ejemplo, hace poco, lo hemos visto, porque ha salido en todas las televisiones locales, el conflicto grave que existe por el tema de la inseguridad y de los gorrillas en El Molino y en Costa de la Luz. Es decir, y cuando yo estuve allí con ellos en la manifestación y me reuní con las asociaciones de vecinos, y una cosa que me comentaron era precisamente eso, me dijeron, vale, el alcalde peatonaliza, el alcalde inaugura, el alcalde dice, pero este problema para nosotros es endémico y no tiene solución, ni percibimos vocación por parte del consistorio de cambiarlo en absoluto. Entonces, creo que en ese sentido sí le puede llegar a pasar factura a Gavi hasta cierto punto, porque lo que sí que han dicho es que, salvo lógicamente partidos de la oposición, porque les interesa, desde los partidos en el área, digamos, de influencia del PSOE aquí en Huelva, ninguno les ha prestado atención sobre eso. Es más, han cargado las tintas negativamente sobre quienes han ido allí a apoyar a aquellos, diciendo que es que los gorrillas y los ocupas son gente vulnerable, pobrecitos ellos, y que por lo tanto ir a proteger a los vecinos de esos indeseables, pues es atacar a los grupos más débiles. Y entonces el comerciante que está allí y el trabajador que está allí dice, no, esta gente son delincuentes. A mí, por ejemplo, me comentó un padre allí, me dice, es que yo tengo un miedo terrible cuando mi hija viene por la noche, porque ya ha tenido algún que otro encontronazo con esta serie de personas, como quien dice, ir a tocar, y dice, yo sé que la próxima vez que mi hija me cuente eso, yo me voy a bajar y me voy a encarar con el gorrilla. ¿De acuerdo? Claro, entonces, al fin y al cabo, eso te lo está contando gente que se ha pasado durante mucho tiempo votando a la izquierda y votando al PSOE. Ese voto lo va a perder el PSOE y puede ser que lo pierdan los grupos que están a la izquierda del PSOE y que vayan a ir a otras formaciones políticas. El Partido Socialista, lógicamente, al Partido Socialista no le interesa que haya campaña electoral. El Partido Socialista, lo decía Paco, necesita hacer una campaña de corazón. Es decir, los rojos y los azules, los nuestros y los otros, los burgueses y los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque si entramos en una campaña como debiera ser una campaña municipal, es muy simple. El alcalde, que es el que ha gestionado, en este caso con mayoría absoluta, tiene que ante los ciudadanos presentarse y decir, señores, estas eran mis 100 propuestas de hace 4 años, lógicamente he conseguido 70, que son estas, y las 30 que no he conseguido, pues son estas y por estas circunstancias. Bueno, primero porque a lo mejor estaba yo equivocado, y luego los colectivos me han dicho que no era acertado y lo he rectificado, o me ha sido imposible, o no me ha dado tiempo. La humildad del político, del gobernante. Con eso tiene casi asegurada la reelección. Fíjate tú lo que te digo. Problema, que a lo mejor hay políticos que no quieren recordar lo que dijeron hace 4 o hace 8 años, porque entonces alguien le puede recordar el acta en la notaría de don Carlos Toledo, en el que se prometía él y todos sus miembros de su candidatura que no iban a estar más de 8 años. Entonces, claro, todos los que firmaron aquello y ahora se presenta están incumpliendo una cosa ante notario. Es decir, ya no es decir, mira, es que vamos a prometer dar cosas, pero... Es la misma validez. Yo no le doy tanta historia como a lo del tema notarial, como la realidad fáctica. Es decir, la ciudad que teníamos hace 4 años y la ciudad que tenemos ahora. ¿Qué es lo que ha cambiado esta ciudad en 4 años? Pues mire usted, ha cambiado en esto y esto. Joder, pues lo han hecho bien, lo votó. Joder, pues mire usted, no creo que lo hayan hecho bien, pues vota al otro. Esa es sustancialmente, estoy de acuerdo contigo, sustancialmente es muy básica una campaña municipal. Ahora, si yo en 4 años no he hecho nada, pues voy a intentar decir que la ciudad está mucho más bonita, que está mejor, que y me perderé en divagar y en realizar afirmaciones, porque claro, no podré llevar nada a la mesa que se toque y que diga, joder, claro, que teníamos un problema aquí en esta zona y mira cómo está la zona Huelva ahora, o mira, tenemos un problema con los comerciantes y mira cómo está el comercio en Huelva, o mira cómo está eso es lo que tienen que entiendo yo,
que centrarse en la campaña electoral del alcalde, ¿no? En demostrar que, como dice Luis, he hecho lo que haya prometido y doy explicaciones de por qué no he podido hacer lo que no he hecho. Y a partir de ahí yo, si me parece algo razonable, diría, bueno, pues el hombre no lo ha hecho por esto, por lo que sea, me lo creo o no me lo creo, y lo voto o no lo voto. Un ex candidato, no voy a decir el nombre, lógicamente, un ex candidato a la alcaldía de Huelva, hace 4 años, dice lo siguiente: totalmente de acuerdo con Luis, Gaby quiere una campaña de perfil bajo porque no tiene nada que vender, porque nada hizo. Y te pregunta también este mismo señor, que lógicamente no me dirá el nombre, ¿qué puede dar el fichaje de María Ponce a Vox, si es posible su incorporación como número 3 para conseguir el tercer concejal? Hombre, yo estoy casi seguro que Vox va a conseguir 3 concejales, como mínimo. Yo estoy casi seguro, ten en cuenta, vamos a ver, hace 4 años todos sabemos lo que era Vox y a pesar de eso sacó 2 concejales. Ahora mismo Vox tiene una mayor proyección. El concejal, porque yo no diría los concejales, sino el concejal que durante 4 años se ha pateado la ciudad, lógicamente, tiene que percibir los frutos. Y bueno, yo no digo, María Ponce, ¿qué puede aportar? María Ponce puede aportar, lógicamente, una experiencia política, unos conocimientos políticos que ha adquirido en los últimos 4 años, que hace 4 años no los tenía, pero que hoy sí lo tiene. Bueno, y yo creo que en la defensa de Huelva en el Senado, Huelva tiene 4 senadores. Yo le preguntaría a cualquier ciudadano de Huelva que me digan los nombres de los 4. ¿Y te da el de María Ponce? El de María Ponce, que no forma parte de los 4, porque ella era senadora en representación del Parlamento. Es decir, que Huelva tenía 5 y sin embargo ninguno de los 4 electos lo conoce la mayoría. ¿Por qué? Porque han ido allí a votar lo que le ordenaba el partido, no han ido a defender a Huelva. Y María Ponce, yo respeto cualquier opinión sobre ella, porque bueno, además, lógicamente es libre. Pero lo que no se le puede negar es que ha puesto a Huelva, ha nombrado a Huelva cada vez que ha subido al Senado. Y ha subido al Senado casi todos los días que había pleno. Bueno, número 3. Número 1 va a Venceslao, María López Zambrano 2, María Ponce 3 y Raúl Molina, el jugador del Recre, va de número 4. Bueno. José Luis, ¿quiere aportar alguna cosita más? Para cambiar de tema, porque ahora estamos hablando de la capital, pero ahora hay que hablar también del ayuntamiento de los ayuntamientos. Bueno, yo creo que por terminar la capital, yo creo que hay un tufillo, ¿no? Un aire de que la gente quiere cambio. Es decir, que en la alcaldía de Huelva no sabemos si se conseguirá, no se conseguirá, pero yo creo que el ambiente es positivo para el Partido Popular. Juanma Moreno aporta al Partido Popular, el Partido Nacional Popular a nivel nacional aporta también a la candidatura que presentan en los ayuntamientos en todos los municipios, y en Huelva con la gestión que se ha realizado durante estos 3 años y medio en el puerto. Ojo, que eso lo podían haber hecho otros presidentes, que también tenían las mismas posibilidades, y sin embargo, pues Pilar Miranda, la presidenta del puerto, ha conseguido llevarlo a la sociedad, transformar lo que era la gestión que hacen los profesionales del puerto. No nos engañemos que la magnífica gestión del puerto está ahí desde hace muchísimos años. Lo que pasa es que ella, como presidenta, pues ha dejado a la parte técnica en un lado, y ella se ha dedicado quizás más a la cuestión y al tema de decidir todos los proyectos que los técnicos le ponían encima de la mesa, ¿no? Pero yo creo que ahí está. Y la gente eso, la sociedad onubense, los vecinos, eso lo han captado. O sea, que yo no sé si ganará por mucho, ganará por poco o empatará, pero es cierto que en Huelva hay un aire de transformación política que el Ayuntamiento de Huelva. Vale. Otra cosa es que el día 28 sean capaces de conseguirlo. Los alcaldes de esta forma tienen muchos resortes, y Luis lo conoce perfectamente, que ha estado en varias instituciones gobernando y en la oposición. Y un alcalde de un municipio tiene muchísimas posibilidades para captar votos, ¿no? Claro. En fin.
Que vosotros los partidos pequeñitos, ¿cómo vais a llegar a la gente? Porque claro, ¿te están dando mucha vida a los medios de comunicación, Pablo? Sí, yo la verdad... Te dan vida, ¿no? No tienes queja. Vale. La verdad, te lo comenté la última vez que estuve aquí y me reafirmo. Yo nada más que tengo palabras de loa con respecto a los medios de comunicación que nos han abierto las puertas sin tener la obligación necesariamente de hacerlo, y siempre nos han tratado muy bien en todos los sentidos y nos han permitido poder expresar los planteamientos, las propuestas que tiene Despertar Social. Pero claro, ¿qué es lo que sucede? Por mucho que un medio de comunicación te abra su puerta de manera gentil, al fin y al cabo, hablando mal y pronto, y quizás suene un poco feo, ¿no? Pero la política es una guerra y la guerra se libra con dinero. Claro, ¿no? evidentemente. Como decía Napoleón, ¿no? ¿Qué necesita usted para la guerra? 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Claro, pues esto es así. Entonces nosotros, lógicamente, nosotros en esta campaña vamos a por todas. Porque si uno se lanza una campaña, si uno se lanza una batalla, tiene que ir con todo o no ir con nada. No puede haber término medio. No puede uno presentarse a un elector y decir, bueno, vamos a ver si conseguimos algo, esto, no. Vamos a por todas. Pero igualmente somos realistas respecto a cómo está la contienda. Y somos realistas que estamos compitiendo con una maquinaria electoral extraordinariamente carburada, como es el PSOE. Lo comentabas tú antes, Luis, es verdad. Es decir, para mí el partido electoralmente más eficaz de cuantos ha habido en la historia moderna de España es el PSOE, porque un partido está movilizado electoralmente en las 24 horas. Para ellos campañas cada segundo de cada día. Eso no lo alcanza ni siquiera el PP. Y luego la maquinaria política que tiene Pilar Miranda u otros partidos más grandes. ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros? Pues ir a por nuestro elector target, a por nuestro elector objetivo. Es decir, nosotros no tiene sentido que compitamos con el PSOE directamente de frente o compitamos con Pilar Miranda directamente de frente. Nosotros sabemos cuál es la base que tiene nuestro partido, que en nuestro caso es el tema de la lucha por los sectores más desfavorecidos, por los comerciantes y el movimiento vecinal. Ahí es a donde vamos y es al sector que nos interesa representar. Entonces estamos cargando todas nuestras tintas, todos nuestros recursos en ganarnos a esta gente, o ya no en ganarnos a esta gente, pero sí desde luego dar a entender cuál es la alternativa programática que planteamos que no tiene otro partido. Tú no tienes dinero para poner cartelones, ¿no? Y vallas enormes. Nosotros tenemos una valla publicitaria ahí puesta al lado del colombino. Sí, pero el PSOE va a tener 200 y banderolas. Ya está, pero por lo menos tenemos el PSOE no, rectifico. Gaby, porque no se puede poner no se puede poner su... A mí me da vergüenza, yo no puedo renunciar de mi padre. Yo no puedo esconder a mi padre. Si tú te presentas por el PSOE, tú tienes Soy Gaby Cruz y el logo del PSOE, del partido que represento. Señores, represento a este partido. Debería estar incluso prohibido. Yo creo que se debía plantear una denuncia a la Junta Electoral Central, decir, en ese cartel de Gaby Cruz falta información. ¿A quién voto? Por favor. Es que no sé a qué partido representa a este señor. Yo creo que la Junta Electoral debería obligar a los candidatos a poner el logo de cada uno de los partidos por el que aparecen. Para no fomentar confusión en el electorado, ¿no? Efectivamente. Es decir, oye, que quiten la papeleta. Si no hace eso, que hagan a la hora de votar, que no ponga el logo del PSOE, la papeleta, que ponga los 27 concejales y sin logo, y que la gente vote ahí a ciegas. Yo iría incluso hasta más lejos. Es decir, si tú renuncias a las siglas de tu partido político, no te sirvas de la maquinaria política del partido. Es decir, preséntate tú mediante una agrupación de electores, móntala, presenta la hoja de firma y te presentas tú como Gabriel Cruz, individuo insigne que lucha por los intereses de Huelva. Sí, pero si te avergüenza de tu formación madre... Se avergüenza del PSOE, hombre, teniendo a Sánchez como presidente es para avergonzarse, también es cierto. Pero lo pone abajo, ¿no? Una esquinita en el cartel, aquí te enseño el cartel, el último cartel que estaba en las colonias, entrando en Marisma de Lodiel, pero ni rastro, ni pequeño, ni grande, ni mediano. No había logo del PSOE. Y la candidata del EP, el último cartel que pusieron, tampoco. O sea, yo no sé si ahora van a rectificar y van a meter el logo, no lo sé. Pero bueno, lo veremos, ¿no? Cuando ya empiece la campaña. A partir del 12 debería hacerlo. Yo creo que la Junta Electoral le requerirá. Estoy yo de acuerdo contigo, porque la ley electoral no es clara, pero sí taxativa. Y luego todos los reglamentos de desarrollo, en ese sentido, creo que son inequívocos. Es decir, tú en pre-campaña puedes, de alguna manera, manipular las siglas o presentarlas como quieras, pero a partir del día 12, del 12 hasta el 26, quitando el 27 que es jornada de reflexión, tú toda la propaganda que hagas tiene que identificar claramente tanto a la formación por la que te presentas como al candidato, con lo cual entiendo que Gaby debería actuar. Pero eso es información, o sea, que sí o sí los carteles que ponga Gaby tiene que aparecer el logo del PSOE. Yo entendería que sí. Ahora, depende de si algún partido político lo denuncia ante la Junta Electoral y qué decisión toma la Junta Electoral. Es que tremendo la conversación que estamos teniendo. O
sea, un candidato que se avergüenza de la sigla de su partido. Me parece de aurora boreal esto, ¿eh? Tremendo. Bueno, animaros, hombre. Coño, Gaby, pon el logo del PSOE que no pasa nada. Sé que el presidente es un auténtico desastre y que quita más que da, pero hay que hacerlo. Bueno, que Diputación de Huelva. 13 y Vox tiene la llave. No lo veo así, espérate, no. Eso sí que lo veo difícil, esa carambola. 13 y Vox la llave. Vamos a ver. ¿Podría o no? Yo lo veo difícil, eso ya ocurrió hace unos años. En el 2011. Cuando fue Petronila Guerrero presidenta, con el voto de Izquierda Unida. Rufo, Sánchez Rufo. Exactamente. Le dio El tema la presidencia. ¿Qué requiere el PP para ganar la Diputación? 3 cosas. Una, ganar por mayoría absoluta en Huelva Capital, que es la circunscripción que más diputados provinciales tiene, paradójicamente. 2, que el PSOE bajara bastante, con lo cual perdiera con respecto al PP mucho. Y 3, hombre, que subiera algo el número de concejales, el número de votos en la Sierra y el Andévalo. ¿Por qué? Porque, lógicamente, el Partido Popular puede ganar en Huelva Capital, puede ganar en la costa occidental, empatará en el condado, seguramente, y perderá en la Sierra y el Andévalo. Con eso no gana la Diputación. Moguer puede ser también... Puede ser la clave, pero Moguer tiene muy pocos diputados. Tiene 2 diputados, me parece, nada más. Entonces, ahí difícilmente ahí se va a repartir uno y uno. ¿Entiendes? Entonces, te quiero decir, estos son matemáticas. Sí. Entonces, la clave está en Huelva Capital. Huelva Capital. Y se requeriría que el Partido Popular ganara con mayor absoluta y que tuviera un retroceso importante del Partido Socialista que no se vislumbra en este momento. Entonces, aquí allá ya veremos. ¿Vale? ¿Tú crees que las campañas a estas alturas del partido influyen? ¿Los últimos días de campaña, los 10 días de campaña? Yo creo que sí. Influye, ¿verdad? Yo creo que sí. El cómo se plantea. Ahí, vamos a ver, influye no para que haya un trasvase importante de votos, pero sí para movilizar el voto. Es decir, una mala campaña o una campaña triunfalista, antes lo estaba yo diciendo, una campaña triunfalista inadecuada moviliza el voto de tu contrario y adormece el voto propio. Es decir, porque los tuyos dicen, coño, si está claro que vamos a ganar, pues yo me voy a reducir. ¿Entiendes? Mientras que los otros dicen, coño, van a ganar mis adversarios, mis enemigos, pues yo voy a votar. Y además voy a concentrar el voto. Y por la ley DON, dos concejales que le quite el Partido Socialista a la extrema izquierda se convierten en 3 para el PSOE. ¿Entiendes? 2 que le quita a la extrema izquierda y 1 que le quita a las otras listas, al PP. ¿Entiendes? Buen análisis. Bueno, José, ¿tú quieres aportar algo más a lo que Faraco ha comentado? Bueno, yo creo que estas son las elecciones para que haya también un cambio en la Diputación Provincial. Es decir, yo nunca ha estado más cerca el cambio en la Diputación Provincial, que hasta ahora nada más que se ha conocido UCD la primera mandato y el Partido Socialista después. Pero yo creo que en estos momentos, cuando también se respiran aires de cambio, es en estas elecciones del próximo día 28. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el Partido Socialista es verdad que tiene pueblos donde obtiene un muy buen resultado. Es decir, que hay municipios donde obtiene un buen resultado. Pero en el área metropolitana, sin embargo, el que obtiene un buen resultado es el Partido Popular. Es decir, que municipios como Aljaraque, municipio Huelva, parece ser que Trigueros, que también por primera vez hay varios partidos que pueden modificar allí la alcaldía y el número de votos para la Diputación, de concejales. En fin, después está Moguer con Lucera del Puerto, que esta vez parece ser que también la lista del Partido Popular puede obtener un buen resultado, y más con el tema de la proposición de ley y los agricultores. Ahí se va a llevar todos los votos de independiente, que no se presenta Manuel Mora, no presenta lista independiente. Claro. Ahí tiene toda la pinta de que esos votos vayan al PP. La costa, bueno,
pues allí también lo tiene difícil el Partido Socialista. Pero es la primera vez, Paco, que está la presidenta de Diputación como secretaria general del Partido Socialista. Y hasta ahora el Partido Socialista, y Luis los conoce desde hace muchísimos años, el Partido Socialista, los anteriores secretarios generales eran una máquina de ganar votos y de pactar posteriormente. Es decir, que siempre se han jactado o han presumido de que políticamente pues el pacto en los ayuntamientos y para la Diputación, el Partido Socialista a través de su secretario general lo hacían muy bien. Ahora es distinto. Ahora los pesos pesados del Partido Socialista no están en política. Ahora no están los pesos pesados en política. Y los líderes que están, hombre, quizás todavía les falte un poco de cocina, ¿no? Es decir, que son políticos que ganan en su municipio, son políticos que tienen buenos resultados, pero les falta para la gestión quizás todavía algún bagaje más. Por tanto, creo que también el tufillo de cambio en la Diputación es ahora, después de 30 y tantos años de gobierno del Partido Socialista. En fin, aunque los aires son favorables, es verdad que el Partido Popular ha conseguido en muchos municipios buenos candidatos. En municipios donde antes no había candidatos se han obtenido en esta vez, pero todavía hay que reconocer que hay municipios que no tienen representación el Partido Popular y, sin embargo, representación nativos del pueblo, ¿no? Y, sin embargo, el Partido Socialista, pues, más o menos va tirando y llegando al límite de obtener los concejales en todos los municipios. De todas formas, el alcalde de Rosario de la Frontera, el alcalde de Cumbres del Medio, el alcalde de Galaroza, en fin, ahora han pasado al Partido Popular, eran de Ciudadanos y ahora están en el Partido Popular. En Isla Cristina, bueno, pues también hay un revulsivo importante. En Punta Umbría, bueno, pues también hay un candidato, en fin, en Moguer, yo creo, en Rociana. Yo creo que en estos momentos puede ser que el aire de cambio que se respira, digo, a nivel local y a nivel andaluz, te pueda también llegar a nivel provincial en la Diputación. ¿Considera que el factor Sánchez no afecta a los alcaldes? Que yo veo que sí. Sí, que el factor Sánchez afecta a los alcaldes. Yo creo que bueno, es que se votan a la persona. Bueno, no todo el mundo vota a la persona, ¿eh? Hay personas que votan a la sigla. En este caso hablábamos del que parecía que Pilar Miranda se ha desinflado un poco, que también coincide también con el desinfle de un poco de Feijóo, ¿no? Feijóo, que parece que también venía tal y ahora parece que... Pero yo creo que Pilar... No sé si las tendencias de las que hablabais... Yo creo que todavía nosotros en Huelva, aquí tenemos el referente Juanma Moreno. Y Juanma Moreno hay que reconocer que se sale, es decir, basta verlo en cualquier acto o paseando por las calles de cualquier municipio de Andalucía, y es verdad que el tío pues se ha hecho un político impresionante. O sea, que en los últimos 3 años Juanma Moreno ha brillado, ¿no? Va a venir 2 veces. Ya, pero aparte de que venga, si es el run, en política, sí, como todo en la vida, pero siempre es... Pero lo que hemos dicho, si Sánchez haría daño a Gaby Cruz, Juanma Moreno beneficia a Pilar Miranda. Paco, sí, lamentablemente... Yo creo que Feijóo suena mucho más que Juanma Moreno. Y cuando tú pones el telediario todos los días, al que ve en televisión es a Pedro Sánchez y a Juanma Moreno, y a Feijóo, no ves a Juanma Moreno. Y cuando Sánchez, resulta Paco, que Sánchez parece que saca pecho y Feijóo no da tal, la gente con el que se queda con la imagen no es Juanma Moreno, es con Feijóo. Con lo cual, yo creo que efectivamente hay una cierta influencia entre la política nacional y la política local, que no tendría por qué verla, pero lógicamente, igual que a Pedro Sánchez puede afectar a la política o al resultado de Gabriel, pues evidentemente la política de Núñez Feijóo también puede tener alguna incidencia en la de Pilar. Y de todas formas, Paco, el Partido Socialista es una maquinaria electoral importante, ¿eh, Luis? Es decir, sí, que eso no podemos afectar Sánchez son a los alcaldes socialistas de los mandados. Cada vez menos porque faltan los líderes provinciales, pero te diré... Lo que yo he visto hoy, han venido 2 ministros, a Bolaño le he visto yo hoy cara de redondo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira, el que se iba a tirar por el barranco, exacto, si hiciese falta defender a mi presidente, me tiro por un barranco. Cara de redondo. Sí. Ya
hoy el ridículo tan espantoso y público que ha hecho el ministro Bolaño yendo a los actos del 2 de mayo, eso le va a costar a Pedro Sánchez bastantes votos, hasta el punto de que yo creo que le va a costar el ministerio a Bolaño, ¿vale? Así no acordaron. Yo creo que tiene los días contados. Bolaño no llega a la campaña siendo ministro, y menos con el ministro, con el poderío que tenía, que es el que ha sustituido, lógicamente, como persona de confianza y como político para todo, a Iván Redondo, ¿entiendes? Y yo creo que el Partido Socialista, lo que tú estás diciendo es verdad, pero el Partido Socialista, ten en cuenta que los líderes antiguos del Partido Socialista no perdonan a Pedro Sánchez cómo los ha tratado. Y lógicamente, y ahí estamos viendo esos líderes que vemos nosotros en Aragón, e incluso en Valencia, en Castilla-La Mancha, en Extremadura. O sea, toda esa gente están esperando que se tropiece un poco, y ya hoy, por ejemplo, lo de hoy, yo no sé si vosotros tenéis la sensación que yo tengo, lo de hoy ha sido un tropezón de escándalo. Sí, esa es la palabra, bochorno, ridículo. ¿Vale? Y sobre todo proyecta una imagen de debilidad y de república bananera, que eso no lo puede soportar un presidente que dentro de unos días quiere presidir la Unión Europea. ¿Entiendes? Es que ha sido un ridículo espantoso. Vamos, yo sí creo que Pedro Sánchez le va a pasar factura en un acto a los alcaldables del PSOE, sin ninguna duda. Porque aparte, es obvio, y tanto es así, y lo comentamos las últimas veces que estuvimos aquí, en los actos de pre-campaña que han hecho algunos alcaldes o alcaldables, han evitado a Pedro Sánchez como la peste. Es decir, como el rey Midas, pero al revés, ¿no? Que en vez de convertir lo que toca en oro, lo convierte quizá en algo menos halagüeño. Y creo que precisamente donde se va a poner eso de manifiesto son en los alcaldes del PSOE o alcaldables del PSOE en las comunidades del condado, es decir, en los municipios del condado, con lo del asunto de los regadíos y la legislación agresiva que se ha sacado. Es decir, y ya no tanto por el contenido de la propia ley, sino por la forma en la que se ha hecho un trágala y se ha coaccionado a esos alcaldes en la posición de tener que defender una postura completamente opuesta a la que igual venían defendiendo, precisamente porque saben de quién penden. En este tipo de casos tan particulares, yo sí me atrevería a decir que la influencia de Sánchez sería decisiva. En la de alguien como Gabriel Cruz, que quiere mantener un perfil bajo a nivel de partido político, lo pondría en duda. Creo que de manera innegable algo le va a afectar, pero no diría que fuera determinante. Pero para otros casos como el que estoy comentando, yo ahí diría que va a ser totalmente fundamental. El tema de la Corona Norte, y no sé si luego hablaremos. Sí, ya nos metemos en eso. En el tema de la Corona Norte, yo creo, vamos a ver, a los asesores de Pedro Sánchez les ha dicho, mira, este es un tema que toca la sensibilidad y la fibra de todo el mundo ecologista, que esto es la mayoría, además con esto le podemos quitar votos a Podemos, a las mareas, todo esto, y se lo ha creído, ¿Cuál es el problema? El problema es que la mayoría de la gente no conoce la realidad de Doñana, ¿entiendes? Y no conocen que precisamente, empezando por la ministra de Transición Ecológica, es decir, los mayores problemas que tiene esta sequía, cuando nos sacan las lagunas de Santa Olalla, el Charco del Toro seco, las marismas secas, bueno, habría que decirle, oye usted, está seca por culpa de ustedes. O sea, la marisma tiene dos fuentes de irrigación, por así decirlo. Una, la lluvia. No llueve, pero históricamente ha habido sequía de 5, 6, 7 años y ha pasado lo mismo que está ahora. Yo he visto la laguna de Santa Olalla seca en el 73, en el 89, cierto, quiero recordar, muchas veces. Así fue. Pero la fuente fundamental de ese humedal es el río Guadalquivir. El río Guadalquivir tenía antiguamente, cuando existía el lago Ligustino, se empieza a colmatar 3 brazos. No era un río con una desembocadura, tenía 3 desembocaduras, ¿vale? Uno era lo que se conoce ahora como el brazo de la Torre, otro era el brazo de en medio, que es el actual río Guadalquivir, y luego el otro era el brazo del norte. Bien, el brazo de la Torre, curiosamente, el río Guadiamar es el último afluente del río Guadalquivir, pero la mayoría de la gente no sabe que es un afluente que no desemboca en el Guadalquivir.
desemboca en el Brazo de la Torre, y el Brazo de la Torre a su vez va al Guadalquivir. Cuando el problema de las minas de Aznarcoya en 1998, para evitar que la contaminación entrara a la marisma, porque la contaminación vino por el río Guadiamar. ¿Dónde iba el Guadiamar? Al Brazo de la Torre y luego al Guadalquivir. El Brazo de la Torre es el que inunda la marisma. Entonces, ¿qué hicieron? Cortar, cegar el Brazo de la Torre. Vale. En el 99 se hace una ley diciendo que hay que volver a darle salida a las aguas por ahí para que se irrigue y se riegue la marisma, ¿no? Bueno, pues no se ha hecho. Y se han hecho un montón de planes. Doñana 2005, no sé cuántos, y no se ha cumplido. El 90% de esas inversiones las tiene que hacer el gobierno central, y no se ha hecho ni en el 99, 2000, 2001, 2010, 2023. Entonces, ¿quién tiene la culpa de la sequía de Doñana? ¿Los agricultores? No, la tiene el gobierno. Y la tiene Europa, que se cree a los 4 ecologistas que llegan allí dando voces, que lo único que tienen es un sueldo, pero que ninguno conoce la marisma. Es que desgraciadamente la marisma, salvo esos agricultores de Lucena, Bonares, Almonte, Rociana, no la conoce desgraciadamente ni siquiera el resto de la provincia de Huelva. Porque es el extremo de una provincia extrema, de una región extrema, de un país extremo. O sea, el culo del mundo. Y además yo creo que eso es indicativo de una psicología bastante perversa por parte de algunos grupos, que es la criminalización del mundo del agro. Y otra cosa, la colmatación de la marisma. En la marisma, en estos últimos 25 años, a través de los distintos arroyos, sobre todo fundamentalmente el arroyo de Santa María, el arroyo de la Madre, ¿entiendes? Ha entrado en algunos sitios hasta 2,5 metros de arena. Tengo que decir que eso es un proceso natural, desde la época de los romanos, que aquello era el lago Licustino, ¿sabes? Y se entraba con los barcos hasta el Rocío, allí en lo que nosotros llamábamos el puente de la Canaliega. Eso era la canal griega, eso era un puerto, ¿entiendes? En el Rocío. Bien. Desde entonces, hace 2000 años hasta aquí, pues se ha ido colmatando. Y eso, por ley natural, se tiene que colmatar. Pero hoy día tenemos medios para dragar, ¿no? Y sacar la arena. Y no dejar que se llene de tierra. Porque si llena de tierra, desaparece la marisma. Si desaparece la marisma, toda la avifauna y todo lo que allí se quiere proteger, pues desaparecerá. Un poquito de historia, de lo que hemos pasado. De Doñana no se toca de Sánchez a esa exposición extraordinaria que acaba de hacer. A la marismilla a bañarse en una piscina cubierta para que no le piquen los mosquitos, porque claro, aquí no hace falta que se cubra, porque es que él se creería que allí, como hace mucha calor, te podías bañar, ¿no? Es que aquello está lleno de mosquitos. Entonces, para que no te piquen los mosquitos, se cubre y te gasta allí una en la marismilla. Y además invita a los amigos también. Eso es. Y vienen lo que tiene que hacer falco. es conocer la realidad y que sepa que Doñana no es un parque natural, es artificial casi todo, y casi todo lo han hecho esos agricultores que ahora dicen que se quieren cargar Doñana. Y puede afectar, te pregunto todo, en la Corona Norte, en esos 5 pueblos, Moguer, Lucena, Bonares, Almonte y Rociana, ¿puede pagar una alta factura el PSOE al oponerse a la propuesta de ley sobre la Corona Norte? Creo que sí, no me cabe la misma duda. Habrá que ver de qué envergadura será el coste. Pero yo creo, ya no solamente para el PSOE, sino para grupos a la izquierda del PSOE, la izquierda no puede llevarse la mano a la cabeza y decir es que no nos votan en el agro. Porque hay que examinar, hay que desmenuzar ese discurso. Y el discurso que tienen estos partidos es el siguiente. Son pozos ilegales, son campesinos analfabetos, son un grupo fundamentalmente reaccionario y, por lo tanto, solamente se mira su ombligo, mira sus propios intereses económicos, no mira los intereses de la comunidad ecológica y, por lo tanto, no tenemos nada que decirles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues este tipo de gente que igual durante muchos años ha votado al Partido Socialista va a dejar de hacerlo, pero por una pura cuestión de supervivencia política. Es decir, ¿esta gente a dónde va a ir? Va a ir a los grupos políticos que defiendan un programa que les permita seguir manteniendo su modo de vida.
Porque cuando los agricultores salieron a la calle y se manifestaron, dijeron, es que dependo yo y mi familia. Es decir, es que no es una cuestión de discurso, es una cuestión puramente económica. Entonces yo creo, y es público y notorio, que desde el gobierno central se ha puesto a los alcaldes del PSOE de aquella zona en el brete de tener que tragarse su discurso anterior y tener que apoyar la propuesta del gobierno. Lógicamente el votante de ese alcalde va a dejar de hacerlo si se ve afectado. El otro día me mandó una cosa un agricultor y me dijo, y me hizo gracia, ¿no? Dice, los nietos de los que destruyeron la naturaleza en las ciudades nos quieren decir cómo que tenemos que vivir a los nietos de los que hemos conservado la naturaleza en los pueblos. Tal cual. Sí, sí. Es triste que Buena al final frase. los partidos políticos, los políticos en general, y los grandes partidos sobre todo, acaben simplificando una cuestión tan técnica, tan compleja, y en la que existe tanto consenso, sobre todo en ese aspecto técnico, ¿no? En la necesidad de mantener un equilibrio entre riqueza y naturaleza, las posibilidades de solucionarlo a través de la obra que tú estás comentando, que ya creo que el último debate que se hizo aquí estuvo bastante interesante, ¿no? La posibilidad de traer aguas superficiales. Quiero decir que es un tema complejo, un tema bonito, un tema de mucha sensibilidad, y al final, desafortunadamente, queda reducido al rédito electoral que pueda sacarse. Y entonces, de las 100 cuestiones que tiene este problema, yo voy a sacar las 2, voy a coger la bandera hablando de solamente 2 que me interesan, el resto lo voy a obviar, y yo cojo las otras 4 y al final un problema que tiene una cierta gravedad y que podría llegarse a algún punto de consenso, sobre todo con una base, como digo, sustancialmente técnica, pues lo único que sirve es de, si tú te vas a cargar la naturaleza y si tú te vas a cargar la economía y si quieres criminalizar y simplificamos esto, y es muy triste, ¿no? Porque al final yo creo que, insisto, desde el punto de vista técnico hay soluciones mucho más sencillas que las que pretenden. La situación, yo creo, desde el punto de vista técnico es menos compleja que la que se presenta o la que se plantea desde el punto de vista político, ¿no? Y es muy triste que al final eso intente, lo que tú decías un poco, ¿no? Que se intente politizar esto y nadie le interese solucionarlo, porque parece como si lo solucionamos, tú te vas a poner la medalla de haberlo solucionado y entonces yo obstaculizo, pero yo hago, y ahora lo pones tú, pero no. Y al final hay un conflicto ahí entre administraciones. Yo hice, tú tuviste que hacer, aquí todo el mundo, en fin. Ahora, me hace gracia cuando ahora a los que están en contra de todo esto del plan de la Corona Norte le dicen al gobierno, hombre, es que tenéis que escuchar a los técnicos, y habría que decirle, mira, el plan Montemarisma se hizo a posteriori de un estudio técnico que no hicieron ni siquiera los españoles, lo hizo la FAO, ¿vale? Y el plan Montemarisma, con el acuífero 27, o sea, no se hablaba de aguas superficiales, solamente de aguas subterráneas, estaba previsto poner en regadío 64.000 hectáreas. Hay 10.000. No, hay 8.500. Se redujeron a 10.000, pero luego el plan de la Corona Norte, por esos errores que ahora se quiere rectificar, pues solamente legalizó 8.500. Faltan esas 1.500 que ya se decidieron que se iba a reducir de 64 a 10.000, ¿vale? Pero que sean las 10.000, no 8.500 nada más. Claro. Y sobre todo eso, así que los agricultores no quieren regar con agua de un sitio o de otro, quieren regar. Simplemente, tú llévale el agua superficial como se la lleva en botella, a ellos les da igual. Lo que está claro es que tú no puedes decir que ahora resulta que en toda España la sequía tiene la culpa el cambio climático, menos en Doñana, que tiene la culpa los agricultores. ¿No os parece esto un poco sospechoso? Existe, bueno, la resaca, antes de entrar también, vamos a hablar de las elecciones nacionales que llegan también, ya mismo, Sí. Noviembre, diciembre, que la resaca del 1 de mayo. Tuviste la manifestación, sindicatos sumisos y paniaguados, comisiones obreras y UGT ya han recibido 215 millones de euros en subvenciones directas desde esta legislatura. Los dos sindicatos han recibido de las diferentes administraciones 1.300 ayudas desde enero de 2020. Pero hay más. El Ministerio de Trabajo prevé 17 millones más para 2023. Yo pregunto, el tercer sindicato del país, CESIP, no recibe subvenciones por decisión propia del sindicato. Su presidente, señor Borras, ha dicho 200.000 veces que los sindicatos deben vivir, como nosotros vivimos, de la cuota de los afiliados. O sea, que no hay debate, ¿no? Que estos dos sindicatos están entregados al gobierno actual y estarán en contra del gobierno
que vendrá posiblemente en Además, diciembre, es muy ¿no? gracioso, ¿no? Porque los mismos que dicen que por qué tenemos que pagar todos la iglesia sin ser todos católicos, pues nosotros también podríamos decir por qué tenemos que pagar entre todos los sindicatos si nosotros no somos obreros o no queremos Y además, algunos sindicatos que son claramente ideológicos. Bueno, porque Bueno, estos dos son ideológicos. UGT y comisiones son Hay- sindicatos ideológicos. hay eso quiere sindicatos decir, como sí, sí, es un CGT, por sindicato ejemplo, a la ideológico. izquierda, o como el FIT, o sea, CECID. el CECID, y una serie de sindicatos profesionales, bueno, que lógicamente gozan para mí de todo el respeto, pero comisiones obreras y UGT, desgraciadamente, y yo he sido delegado, yo he sido candidato y he sido delegado tanto por uno como por otro en los años que yo he estado de empleado de banca. Bueno, pues desgraciadamente han llegado a convertirse en eso, en parásitos del presupuesto. Pero, Franco, Y, Luis, y en gran parte en cárteles, es decir, en elementos disruptivos del funcionamiento de la economía, porque el fondo es vehicular del interés del gobierno de turno o del partido que de alguna forma es más afín a ese sindicato. Es decir, un sindicato yo entiendo que tiene que ser absolutamente profesional, porque si no, ¿a qué tipo de clase obrera estás tú representando? Estás representando a tu partido político o a tu partido Los afín. sindicatos fueron colaboradores necesarios en la estafa de los ERE. sin duda, hay condenas, hay ¿no? condenas Hay sentencias judiciales contra que no UGT la- y que no la- comisiones. no las El han tema de la pagado, bolsa de formación. y no las han pagado, sin embargo, le siguen dando subvenciones. O sea, son sindicatos- Cuando la ley o sea, dice que nadie puede percibir una subvención si es deudor de la administración. Yo en el momento que un sindicato tiene varias sentencias judiciales por corrupción, para mí son sindicatos corruptos, porque hay sentencias judiciales, ¿no?, contra estos sindicatos. Sin embargo, no hay Y ninguna. además sería el contra mismo CESI, por argumento ejemplo. que aplicaron ellos precisamente para considerar que el PP era un partido corrupto como persona jurídica. Es decir, el PP fue condenado como partícipe a título lucrativo. Entonces, ellos dijeron, bueno, es un partido corrupto porque ha sido condenado así. Por esa misma regla de tres, utilizando ese mismo lenguaje jurídico, podríamos decir que tanto UGT como Comisión Obrera son sindicatos corruptos. Y si entendemos que son corruptos, ¿qué vamos a hacer? ¿Ilegalizarlos? Es decir, que hay que tener mucho cuidado con ese argumento, porque puede ser que el día de mañana cambie la tortilla y seas tú el que tenga que defenderte de él. Pero bien, yo creo que eso, en definitiva, lo que viene a aprobar de manera fehaciente es que ni Comisiones Obreras ni UGT, que no me refiero, ojo, a todos los miembros de Comisiones Obreras y a todos los miembros de UGT, pero que como estructura sindical ha perdido la función originaria que debiera de tener. Echamos de menos a Nicolás Redondo y a Marcelino Camacho. Eso no tiene nada que ver esos sindicatos. Esa es otra liga. Ese sindicato no tiene nada que ver con el actual UGT. Y la prueba está que entonces había 10 veces más afiliados a esos Claro, sindicatos evidente. que ahora día, Claro, a pesar de evidente. que la población española es mayor Sí. y el nivel económico No es mayor. confía, ya por es que tanto. el trabajador no confía en estos dos sindicatos. Y más que son continuas subvenciones que están, las condenas por corrupción que han tenido, que colaboraron en los ERE, en la mayor trama de corrupción acaecida en Europa, y eso lo saben, ¿no? Los trabajadores, y por eso eligen a otros sindicatos En para cuanto gane afiliarse. el PP, verás tú cómo demuestran el cabreo que Al tienen. día siguiente, manifestación al día Bueno, siguiente. ya lo decían ayer, ¿no? Sí, lo decían ayer. Decían que habría un discurso- otoño caliente. El discurso de ayer, Decían que de habría ambos otoño líderes, caliente. tanto de comisiones como de UGT, Tienen una era cara de diciendo que pisa. esperaban que en el otoño ya habría movilizaciones y que no se sabía, se sabía cómo empezaba, pero no se sabía cómo acababa. terminaba. A mí de todas Depende formas, de cómo acaben las elecciones. a mí de todas formas, yo cuando los escucho y dicen, porque defendemos a los trabajadores, y este señor no es trabajador, y este señor no es trabajador, y tú no eres trabajador, y Luis no es trabajador. Es decir, ¿qué tipo de trabajador defienden? Porque claro, ellos defienden, y queremos, ahora han cogido la cantidad de estar, yo creo que equivocadamente, un error, contra la patronal, Sí, contra los empresarios. sí. Y lo decía hoy el representante de la pequeña y mediana empresa a nivel nacional. Pero bueno, pero qué error, si parece ser que están dialogando, que los convenios colectivos se están mejorando y llevando a efecto. Es verdad que hay que subir el salario a la población, a los trabajadores, a todos, pero no solo a los, pero a los trabajadores a todos, ¿eh? A Pablo también los honorarios, y a Paco, y a Luis, y a ti, a todos, es decir, no solamente al que representa electo, pero claro, pero yo lo que te digo, ¿De dónde lo sacamos? claro, no solo de dónde se saca, Solo pero con si además que se desflastaran, solo que se desflastara la tarifa del IRPF, claro, ya podían pero si subir es que, los vamos a ver, salarios. si es que las cargas sociales, Claro, pero si es que dice, los pero- empresarios son malditos.
Ese es el discurso de ahora que están teniendo los sindicatos. El empresario es maldito. Hombre, yo creo que a nivel de convenio están haciendo, bueno, pues una labor de diálogo entre ambas partes, los sindicatos y la patronal. Pero es que el gobierno de España, al cual no nombraron ayer para nada, tienen posibilidades, como acaba de decir Luis, para aumentar el salario de los trabajadores. Y es el IRPF, que es enorme en España, y las cargas sociales, que para los trabajadores es enorme. O sea que ahí tiene dos cuestiones que pueden subir el salario al bolsillo de los trabajadores. En 5 años últimos se ha duplicado la recaudación fiscal. Claro, duplicado. Entonces eso es. Y es que ya estar por sí, porque está claro, la propia patronal ha dicho, estamos de acuerdo en subir los salarios. Pues claro que sí. ¿Cómo no se va a subir con la situación que hay? Pero que tienen que llegar a un entente entre la patronal, entre los empresarios, entre, bueno, pues los pequeños comerciantes que tienen 1, 2 o 3 o 4 trabajadores y los sindicatos. Claro que sí. Lo que no se puede es alimentar lo que decía ayer, es que fue el único mensaje. Si lo veis, el único mensaje de ayer fue que había un enfrentamiento con la patronal por el tema salarial. Y yo creo que, como en todo, y especialmente en esta cuestión, el acuerdo y el diálogo es básico. Y más en unos momentos como está el país, el acuerdo y el diálogo es básico. Y por hablar del tema anterior, lo hemos visto en el tema de Doñana. No ha habido diálogo y ha habido acuerdo. Ha habido enfrentamiento. Con el tema de Doñana, con el tema de la Corona Norte, rápidamente el gobierno del Estado, el gobierno de España, ha insultado a nuestro presidente autonómico. Ha insultado diciéndolo que es un señorito que vivíamos en una esquina de España, ¿no? O de Europa. Yo creo que ese no es el camino. Si este tema, y por terminar el tema de la Corona Norte de los agricultores, si este tema hubiese habido diálogo, hubiese habido acuerdo y consenso y ganas de negociar, otro gallo hubiese cantado. Lo que pasa es que estamos en tiempo electoral y es preferible decir la bandera de Doñana la tire el Partido Socialista. Y no es así, porque como ha dicho Luis, Doñana se ha mantenido porque los agricultores y los almonteños y el entorno lo ha mantenido durante tiempo inmemorial. Lo ha defendido. Porque, claro, si no, Doñana se hubiese perdido. Y, sin embargo, han encontrado la bandera para decir, nosotros somos el Partido Socialista, somos los defensores de Doñana y el resto no. Cuando, ojo, hablabais de las elecciones, yo creo que ese ha sido todo. Si la proposición de ley, en vez de verse ahora, se hubiese visto dentro de unos meses, seguro que el Partido Socialista no hubiese dicho el tema del insulto. Lo demás lo dejamos, porque yo creo que los pozos ilegales en la proposición de ley no dice nada de que se vayan a legalizar, no dicen absolutamente nada. Pero es que, es más, los alcaldes de Rociana, de Bonares, de Moguer y de Lucena del Puerto estaban a favor, lo han dicho en los plenos cuando se han presentado las mociones y han ido al Parlamento andaluz, porque era bueno para los agricultores y riqueza para el pueblo. Ojo, con sentido común, nada de legalizar los pozos ilegales, pero sí pasar las 800 hectáreas forestales agrícolas. ¿Para qué? Para que en el futuro, cuando llegue el agua superficial, vuelva excedente de agua. Tenemos la Sierra de Aracena y hay municipios donde es el tercer lugar de España donde más llueve. En San Sebastián, en Grazalema y después en el norte de la provincia de Huelva. Y sin embargo ese agua no se aprovecha porque tienen que construir la presa de Alcolea, que lleva 14 años parada con una inversión de muchos millones tirados. Y está el túnel de San Silvestre. Es que lo que se va a hacer con la proposición de ley, ojo, que no me estoy metiendo con el tema de Doñana, pero lo de la proposición de ley, es decir, mire usted, hace varios años, y eso lo sabes tú, Luis, hubo una foto que se sacó del año 2004, que parece ser que esa foto dejó, bueno, pues a este señor lo dejó dentro, a mí fuera y estábamos al lado. 1.500 hectáreas fuera. Claro, entonces, eso es lo Ni que... Ni siquiera se van a regularizar ahora las 1.500. Claro. Se va a regularizar aproximadamente 700, la mitad. eso es, unas 700. Pero yo creo que eso
con diálogo. Y cuando se va a Europa se le dice la verdad y con diálogo. Bueno, porque ¿Sabe cuál es el Europa ha dicho problema? que ¿Sabe tanto cuál el es el gobierno de problema? Hay que España acabar como el con los gobierno de la Junta. 200.000 puestos de trabajo. Pero, claro, porque esa Luis, gente nos votan al PSOE. dos temas para terminar. Uno, tú lo has nombrado, el río Guadiamar, importantísimo. Y ahí está dejado de la mano de Dios. Y dos, ¿qué pasa con los arrozales? Es que los arrozales de Sevilla sí pueden nutrirse de ese agua, que están pegados también al parque y al preparque. Y los municipios de Huelva no. Ojo, y no digo de legalizar los pozos ilegales, No, si porque nadie quiere eso. El debate estuvo muy interesante. Estuvieron Álvaro Burgos, estuvo Julio Díaz, estuvo Rafael, estuvo bastante Segovia, bien, y estuvo el parlamentario andaluz del Partido Socialista. PSOE, sí. Me pareció muy ilustrativo porque además el parlamentario vino a reconocer que es verdad, no se habla de legalización de pozos ni se habla de nada. El único problema que se planteaba era que él decía que la ley, creo recordar que era de 2014, hablaba de que el agua superficial que se traería, que eran los famosos 19,99 hectómetros, de los cuales 5 eran para Boca y 14,99 para estos, solo regarían las hectáreas que estaban legalizadas. Por tanto, decía, si legalizamos ahora 700, 800, 900, no entrarían dentro de las 9.000 y pico que estaban legalizadas por el plan de 2014 y, por tanto, ¿cómo se van a regar esas 900? Pues, claro, Rafael decía, bueno, pero vamos a ver primero, hay un agua 14,99, ¿no? Hay una comisión que se va a crear para el reparto. Bueno, pues ahora en vez de repartir entre 10.000, reparte entre 10.800. El agua va a ser la misma, solo que habrá que repartirla entre más, porque lo único que se está haciendo es regularizar. Quiero decir, al final la cuestión era algo que a mí me parecía que era tan fácil de solucionar como era cambiar una norma en el sentido de decir, pues se aplicará al agua a las legalizadas y a las legalizadas por la presente ley, y ahora ya después, mire usted tiene 14,99 hectómetros cúbicos, pues esto es lo que tiene usted para regar. Y ahora son más, pues tocarán ustedes a menos, pero quiero decir, pero no se hablaba ni de pozos, ni del acuífero 27, ni de legalizar nada, ni... Eso que está cuando te das cuenta, empiezas a explicarlo, tú dices, sí, coño, si la cuestión es más... Eso que dijo sencilla. el parlamentario es verdad, pero se olvida de algunos datos. Y yo le invito a que cualquiera que vea una moción que rechazó el Partido Socialista, que presentó Ciudadanos en la Diputación, en el que, bueno, no yo, sino una serie de personas, fundamentalmente de Almonte, de Lucena y tal, que trabajamos durante bastante tiempo, y por ejemplo se les ha olvidado que el gobierno de Rajoy compró la finca El Cortijo de los Mimbrales, y ahí quitó, podríamos decir, de la utilización 5,5 hectómetros cúbicos de agua. En esa moción nosotros hablábamos de redistribuir esos 5,5 hectómetros cúbicos de agua. Es que además todas las depuradoras de los municipios que vierten hoy día a Doñana, todo ese agua se puede canalizar para riego. Y estamos hablando de 2,5 hectómetros cúbicos. Con esos 8 hectómetros cúbicos ya tienen de sobra para regar. No, estoy hablando de la cantidad de hectómetros que se vertían al mar al año. Pero claro, es que el discurso es muy fácil. Es decir, no se estudia, no se prepara la gente, sino somos muy ecologistas, somos maravillosos, y esta gente quiere encargarse a Doñana. El enfrentamiento, Paco, Luis. Es decir, pero si es que han insultado al presidente de la Junta de Andalucía, la ministra. Pero muchas veces le falta reacción. Cuando dice Juan Espada, Juanma Moreno está avergonzando a Andalucía en Europa. Ahí hay que reaccionar rápido y decir, no, Andalucía quedó avergonzada en Europa sabiendo que 2 expresidentes de la Junta fueron condenados, uno de ellos a prisión, y que altos cargos de la Junta de Andalucía han sido condenados a prisión y están en la cárcel. Eso sí que es una vergüenza de Andalucía en Europa. Eso sí que es para avergonzarse. El mangazo que pegaron los amigos de Juan Espada en los últimos 20 años con los ERE y con los cursos de formación. Casi 700 millones de euros mangados. Eso sí que es una vergüenza para Andalucía. En los ERE. Cursos de formación 2.500. Y lo que queda todavía por investigar. Y lo que queda por... Y claro, ahí le falta rapidez al PP para decir, no, vergüenza lo de ustedes en Andalucía. Bueno, con 2 expresidentes socialistas condenados, uno de ellos a prisión. Hay que reaccionar rápido. Bueno, yo creo que el PP ha hecho un seguimiento y una labor magnífica, ¿no? El abogado que ha llevado este caso de los ERE por parte del Partido Popular ha hecho una labor muy buena. Lo que pasa es que era pues una tela de araña tremenda. Es decir, era de tal magnitud que no había jueces para controlar eso. Que había
a los, bueno, pues entre comillas, amigos, era tremendo. Es decir, que si sacas una lista de las empresas y personas que han recibido ayudas, subvenciones que no eran necesarias, te quedas pasmado, Paco. Pero es que además nosotros tenemos ahora mismo a Susana Díaz en el Senado y a la actual ministra de Hacienda que tenían que estar en la cárcel, porque ellas retiraron la denuncia por parte de la Junta y ahora no tienen derecho a exigir la devolución de lo robado. En Almonte también pegaron un mangazo en tu pueblo. Claro. Pues ahí también pegaron un mangazo bueno, ¿eh? Bueno, pero si no tenemos Con la escuela. incluso al actual alcalde que lleva la lista, es una persona que está involucrada Sí. en lo del tema de los cursos de formación, quiero decir, y eso es sabido. Pero es que volvemos al problema, esto ya lo hemos comentado y no me cansa de hacerlo. Es decir, el problema que ha habido con lo del tema de los ERE ya no es el hecho de que haya sucedido, sino que es que ha puesto de manifiesto la incapacidad del sistema judicial español para abarcar y para investigar de manera solvente y mucho menos para condenar casos tan sumamente complejos. Y cómo se modificó la ley de enjuiciamiento civil y la ley de enjuicio criminal de manera absolutamente perversa, precisamente para acantonar, para acortar los plazos que tienen los jueces de instrucción para investigar las causas, sabiendo que van a prescribir. Es decir, ahí hay un montón de gente, de personas responsables, que no van a pasar nunca por las horcas caudinas, es decir, que nunca se van a sentar en un banquillo. Entonces, se condenará a un grupo determinado. Es cierto que esto acaba con una generación de políticos andaluces, qué duda cabe, pero lo que sí que es cierto que muchos otros que tendrían que pringarse por esa responsabilidad no va a ser así, y que van a ser colocados en otros lugares, van a continuar con su vida política. Siendo esto así, ¿qué legitimidad tienen los partidos involucrados para hablar de regeneración democrática ahora que es el momento de las elecciones y todo el mundo se va a colgar ese San Benito? Le pregunto a los letrados también, ¿qué opináis sobre la eliminación del delito de malversación del Código Penal? ¿Cómo lo veis? A ver, es una maniobra política. Es una maniobra política porque al fin y al cabo, al haberse eliminado la retroactividad a favor del reo, eso está previsto en el ordenamiento jurídico, entonces eso va dirigido no solamente a ayudar a los socios independentistas de Sánchez, sino va precisamente a ayudar a otras personas condenadas, por el caso de los ERE y de los cursos de formación, que de manera inevitable se van a beneficiar de eso. Yo pienso que es una locura que se elimine ese delito, pero no por una cuestión política. No el hecho de que el Código Penal tenga más delito lo convierte en un mejor Código Penal, pero igualmente cierto es que se modifica de tal manera ese delito que al establecer unos matices que ya comentamos la última vez, los del tema de lo de la intencionalidad, pues deja huérfano, es decir, deja un montón de conductas atípicas penalmente, de manera que al ser atípicas no se puede investigar o no se puede condenar por eso. Es decir, se tendrá que condenar e investigar en base a la nueva reformulación que ha habido en el Código. Paco, ¿tú cómo ves esa modificación? Sí, no, la veo inadecuada por la forma y por el momento. Es decir, pero bueno, ya aquí que la justicia también se politice ya, tampoco No, ya, nada, ¿no? uno estamos hasta acostumbrados. Es decir, se utilizaron argumentos de carácter jurídico en el sentido de que, bueno, en derecho comparado, en no sé cuánto, bueno, espera usted 2 años y lo hace usted después, dentro de 2 años, quiero decir. Bueno, se han perdido la forma, ya hay, si hay que modificar algo de forma perversa, como dice Pablo, ¿no?, para conseguir un objetivo absolutamente espurio, pues se hace y ya está. Hombre, yo creo que eso fue inadecuado, sobre todo por el tiempo, es decir, porque en el fondo yo creo que todo este tipo de cosas requieren un análisis mucho más técnico, y yo vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, en el derecho todo el mundo piensa que sabe de esto, pero hay una técnica jurídica, hay una teoría del derecho y una teoría de la pena, y quiero decir, este tipo de modificaciones requieren un estudio mucho más profundo, claro. Y sobre todo por una cuestión de estética, tratándose de un delito que afectaba además a la clase política en muchos casos, y estando la situación como estaba, pues desde luego no era el momento más adecuado. Que no digo que haya que cambiarlo, no, pero quiero decir, vamos a estudiarlo en profundidad y vamos a hacerlo en un momento en el que no sea tan escandaloso, ¿no? Yo creo que ha sido algo inadecuado por el momento y por la forma de hacerlo. Sí, yo, que no sea letrado, desde el punto de vista histórico, una de las cosas que se consiguió fue abolir o acabar con la sociedad estamental. La gente no sabe que hasta la Revolución Francesa cada estamento social tenía un código de justicia particular. Es decir, los nobles tenían un código de justicia, la iglesia tenía otro, los militares tenían otro. Los militares todavía sigue existiendo el código de justicia militar, pero bueno. Esto, de alguna forma, es un paso atrás. Es decir,
por lo que ha dicho Paco, la malversación es un delito que cometen fundamentalmente o casi exclusivamente los políticos. Por lo tanto, si tú le quitas pena a eso, lo que estás haciendo es darle un privilegio estamental al estamento político. Es decir, es una vuelta a la Edad Media. En el cual está analizando, está valorando jurídicamente conductas en las que están afectados políticos de mucho relieve y de mucho impacto mediático. Entonces, y luego además la hipocresía. Oye, ¿no? creo que este delito y tal, vale, bueno, vamos a esperar que esto se calme, vamos a analizarlo desde un punto de vista de eso, de técnicas jurídicas, y vamos a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es tenemos a 10 personas y lo peor es el mensaje que están se le condenados manda por esto, y a mí me interesa y ahora lo modifico, esto se tal, entonces tú dices, joder, yo no sé si lo has hecho para esto, pero que se le manda a la ciudadanía, es decir, toda la vida, porque se está diciendo que la ley, digamos, es algo, es como un chicle, ¿no? Sí. O como la plastilina, se le da la forma que uno quiere en función de la conveniencia. Juego con ella en función del momento. El político no está sujeto a la ley está sujeto a los políticos. Entonces, ¿qué es la inseguridad jurídica que eso te genera a ti como ciudadano? Y ya no hablo como jurista, sino hablo como ciudadano. Digo, joder, es que estoy en manos de la arbitrariedad más absoluta. Porque puede ser que en función de la etapa histórica en la que a mí me toque vivir, y digo etapa histórica refiriéndome a 5 o 10 años vista, pues mi conducta puede ser delictiva o pueda no serlo. Es que igual es posible que si yo pertenezco a un grupo político determinado, yo puedo cometer un hecho delictivo y arreglármelas para que dentro de 5 años me vaya de rositas. ¿Eso qué le está diciendo al delincuente o al pretendido delincuente? Le dice, en el fondo, lo único que yo tengo que buscarme es la manera de cobijarme dentro del grupo que me interese para poder delinquir de manera impune. Porque al ciudadano de a pie no se le ponen tantas componendas, ¿no? Hablamos hace un tiempo de lo de si Griñán ingresaba o no ingresaba en prisión, ya al margen de las consideraciones técnicas. Yo totalmente seguro que cuando yo planteo eso de cara a mis clientes, no hay tantas sutilezas que examinar. Y eso ya no es una cuestión que atañe solamente a la ley o a los políticos, sino a la forma en la que se aplica la justicia, a los jueces también, a los matices interpretativos de la ley, que ahí es donde está el diablo, hasta los detalles. Y aunque no está la prueba del delito, coincidiréis conmigo que esta modificación la ha hecho Sánchez por orden exclusiva del golpismo catalán. Eso no hay debate, no hay que debatir. El golpismo catalán ha dicho a Sánchez, modifícame el Código Penal si no te mandamos para casa. Y Sánchez dice, ahora mismo. Bueno, que el tema no hay pruebas, pero en fin, todo esto el es como ¿no? Marruecos, ¿no? No hay prueba de que Marruecos tenga a Sánchez pillado, pero se deduce, pero parece que no Marruecos se habrá sacado con el programa Pegasus, que no le habrán pillado los servicios secretos marroquíes a nuestros flamantes. Tienen a Sánchez pillado. Que nos enteraremos. Sin duda, no lo dude, no lo dude. Vamos a enterar. El desastre que cree este hombre hasta que nos enteremos. De la legislación en caliente, ¿no? Lo que siempre se ha dicho, que no se puede legislar en caliente, que bueno, ahora es todo lo contrario, es decir, ahora se legisla en función de lo que dice el director de campaña o el director de marketing del partido. Y si dice que ahora mismo hay un problema social en esto, pues se trata de endurecer las penas. Digo, coño, pero siempre se ha buscado el tema de la reinserción, el tema, no, endurecer de penas. ¿Por qué? Porque ahora si cambiamos el principio de presunción de inocencia, no pasa nada. Ahora mismo el objetivo es que mediáticamente hay que vender que estamos con unas medidas de choque y esas medidas se endurecen, y si nos llevamos por delante, digo, oye, el principio esto de que más valía un inocente en la calle, o sea, un culpable en la calle que inocente, eso se ha acabado, todo el mundo para adentro. Y entonces tú al final tú dices, bueno... Y los mantras. Volvemos al Código Penal de la manada. De justicia, exactamente, sí, de años de justicia, de una justicia que va evolucionando... no sé, ¿no? De forma lenta, pero digamos que lo va haciendo paralelo a la sociedad, y de pronto pues ahora resulta que nada, que si mañana aparece un caso de tal cual, al día siguiente se va al Congreso, se cambia una ley y se endurece a los que son del Madrid, a los que son del Barcelona. ¿Por qué? Porque sí, y ahora los vamos a tal, y además legislar a golpe casuístico tú la calidad con la ley de la vivienda. Y ahora voy a ir, esto es más fácil, voy a resumir. Pásalo de la ley, sí. Pregunta para los juristas. Yo lo veo fácil, pero no soy jurista. Pero sí es posible. Abascal dice que en 24 horas los ocupas estarán fuera si ellos tienen responsabilidad de gobierno. Yo digo, tan complicado es que yo llegue ahora a mi casa y me encuentre la casa ocupada y vaya con mi escritura a la policía y le diga, señor policía, mire usted, está en mi casa, aquí lo demuestro y hay un señor dentro. Tan complicado es que ese policía pueda ir con su grupo operativo, tirar la puerta y echar al ocupa de mi casa.
¿Tan difícil es legislar eso? En Francia no es Eso difícil. yo creo que eso es algo más complejo. ¿Más complejo? Sí. Pero sí, tal, porque no, mira que lo estoy poniendo porque, fácil. Bueno, yo puedo Mira que lo tener pongo un fácil. piso cedido amistosamente a un amigo y de pronto que lo quiero echar y me dirá, hombre, usted no puede ir aquí con una escritura y decir que el piso es suyo. Puede haber un contrato de arrendamiento, puede haber una cesión gratuita. Pero si una ese cesión. señor que me ha ocupado la Quiero casa decir no que- tiene documentos, ni tiene absolutamente nada, Exactamente, pero- y yo tengo pero mi bueno, escritura... El precarista también hay que echarlo con un procedimiento judicial, quiero decir que no es tan sencillo. En cualquiera de los casos sí que es cierto que se podrían agilizar trámites y se podrían hacer cosas. Esta nueva ley lo que hace es, digamos, poner más trabas al propietario a la hora de recuperar la vivienda, ¿no? Incluso se invierte carga de la prueba en algunas cosas que todavía nos estamos preguntando, Tiene que demostrar nos estamos que es preguntando vulnerable. cómo se va a hacer ahora, ¿no? Oiga, el propietario tiene que demostrar que no es un señor vulnerable. Digo, yo cómo demuestro que el que está dentro primero, que no sé ni cómo se llama. ¿Cómo pruebas Que un no sé negativo? cómo se ¿no? llama, claro. ¿Cómo probamos que los ¿Y unicornios cómo no sé que este existen? señor no es, ¿No lo tiene... conoce? Claro. Y te va a cualquier sitio y te dice, por protección de datos no te puede dar información, con lo cual, pues, en fin. De todas formas, yo confío confío en que la jurisprudencia le dé el cauce interpretativo De todas adecuado formas- a esa legislación. Pero es lo que ha dicho él en definitiva, ¿no? Que más que lo suyo sería que hubiese un procedimiento expeditivo u ad hoc para este tipo de cosas, que yo pienso que se podría hacer una modificación de la ley de enjuiciamiento civil y establecer un procedimiento de ese tipo. Pero es que el problema no es en sí la ley, tanto la anterior como la que hay ahora, sino el problema es lo atascada que está la justicia. Es decir, hace falta un procedimiento, tú no puedes llegar lógicamente y echar a una persona directamente. Entonces, entre que te lías y no te lías con tribunales para arriba y para abajo, ¿qué es lo que sucede? El atasco virtual que tiene la justicia hace que el ciudadano, el propietario, se quede desamparado. ¿Y por qué opta? Si el Estado no tutela mis derechos, me buscaré otra persona o grupo que me lo tutele. ¿Y a dónde va? A Desocupa. Desocupa.com. Y ya está, porque yo necesito que me solucionen el problema ahora. Y tú puedes venirle a un usuario de la justicia a comentarle las complejidades legales que eso tiene. Pero el usuario que está desesperado dice, a mí no me cuenten ninguna historia, ¿no? Como no pasará a ti a mí con los clientes. Dice, mira, no me cuente... En determinados partidos judiciales llega yo y dice, quiero tengo esto. un problema, son 3 años. Claro. ¿Cómo? Sí, 3 años. Ya está. Pero 3 años no porque vaya adentro, o sea, no porque vaya el procedimiento sea, no, porque el procedimiento allí tarda 3 años. Porque en el momento que vaya y no haya Depende del nadie, juzgado en el devuelve, que caiga. tarda 4 o 5 meses en que emplazar otra vez, ahora para este si lo coge, ahora cuando llega allí, no, pero ya este no está, ahora el que está es otro. Es como pasa, por ejemplo, con las ejecuciones y los lanzamientos de los inmuebles, que la gente dice, no, yo es que quiero la casa y de, espérate un momento, hombre, que esto tarda. Y dice, bueno, ¿y cuánto tarda? Pues depende del juzgado. Es que en este igual resulta que me tarda X meses. Ahí otra cantidad completamente diferente. Yo creo, en el despacho que De hemos todas tenido formas- uno con 3 lanzamientos diferentes. Cuando íbamos a lanzar uno decía, bueno, es que venimos a lanzar a fulano de tal. Y decía, ya no vive aquí. ¿Cómo que no vive aquí? No, esta casa me la tiene alquilada a mí. ¿Quién? Un señor que había aquí, yo no sé qué se llama, pero yo tengo un contrato de alquiler y esto que el jugador veía un papel y decía, paramos todo. Para atrás, llegaba, Y ahora otra citaba vez. al otro, hasta el tercero, ya en el tercero digo, formas, oiga, me temo que nos están tomando el pelo ya. La Digo, trampa tercero, es que calla. hablemos de esto. Esa es la trampa. Tú sabes que yo tengo mis teorías, sí, yo creo que... No, pero a mí me parece importante. que hoy día Lo de la ocupación sí, me no, parece un pero- tema importante. pero la parte social y económica es muchísimo más importante. hombre, claro. Porque Sí. esa es la que va a afectar a todos, a los propietarios, a los grandes propietarios, a los pequeños, a la viuda que tiene una casa y se complementa la pensión de miseria. Sí, esa parte es mucho más importante. Pero es que además a quien más va a afectar negativamente es al que no tiene dónde vivir. Efectivamente. A este es al que de verdad. Y entonces tú dirías, o yo diría, bueno, ¿y qué es lo que pretenden con esta ley? Y yo, tú sabes que en alguna ocasión he dicho, tranquilo, que esto no va descaminado. Pedro Sánchez creo que nos ha leído un libro en su vida, pero en Podemos han leído mucho. Y sobre todo han leído libros de Gramsci y de Lenin. El cuanto peor, mejor, hasta que colapse el sistema. En esa estamos. Es decir, lo que se pretende es que el sistema colapse. Es decir, que volvamos a la ley de la selva. Entonces estaría justificada la revolución, que es lo que ellos pretenden. O sea, ellos no quieren la democracia. Ellos saben que con los votos nunca van a ganar. Con los votos jamás un partido comunista en la historia ha gobernado gracias a los votos. Siempre gobernado gracias a un golpe de están Estado. gobernando, ustedes tienen 4 Ay, No, Luis, pero ay, gobernar, o sea, Tienen 5 la presidencia del gobierno, Ahí, ¿no? Luis, más vale que tengan cuidado porque cuando hay una situación de colapso del sistema democrático puede ser que la formación que se lleve el gato al agua no sea una formación comunista. Bueno, pero a ellos les da igual. Vamos a ver, a ellos les da igual. A ellos les da igual que gobierne Hitler o que gobierne Stalin. Es decir, a ellos les da igual.
porque contra Hitler ellos tienen legitimidad. Es decir, es un agresor y por lo tanto podemos agredir. Es un dictador y por lo tanto podemos derrocarlo. Es decir, para ellos siempre lo más malo para ellos es un gobierno democrático. Pero es que además, porque tiene legitimidad, además ya lo decía, tiene el respaldo del pueblo. Ya lo decía Lenin, nosotros sabemos el bagaje teórico que traemos, pero no tenemos ni idea, lo reconocía él, que además, por cierto, era abogado también. Pero reconocemos Nunca trabajó, pero era que no vivía de la renta de la madre y de las tierras porque era un noble, por cierto. En el Congreso te lo encuentras. Pero decía, en definitiva, que no sabía que lo que vendría luego. Digo, no, hemos tomado el poder en Rusia, pero no tenemos ni pajolera idea de lo que vamos a hacer luego. Es decir, ¿en qué se basa la revolución de esta gente? Pero además, en la revolución nihilista del odio. Pero ¿contra quién hicieron la revolución? ¿Contra quién? Porque es que todavía la mayoría de la gente se creen que hicieron la revolución contra los zares. Y la hicieron contra los socialistas. Es decir, Kerensky, ¿sabes? Los mencheviques ya habían derrocado al zar y lo tenían en la cárcel. Y se había proclamado la república. ¿Sabes? Y ellos dieron un golpe de Estado contra los socialistas. Es decir, el mayor enemigo del comunismo es el socialismo. Problema, que Pedro Sánchez ha leído poco, ¿vale? Ese es el problema. No sabe que el peor enemigo que él tiene es, primero, sus propios compañeros, que son incapaces, y segundo, Podemos. Bueno, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, todo ese tipo toda de esa caterva. Bueno, que estamos ya fuera de tiempo. Una pregunta, ¿cómo veis? Tengo aquí las encuestas, pero rapidito, si nos da tiempo. ¿Y el futuro de Sánchez por dónde pasa? El PP ganaría ahora las elecciones generales con un 30,5% de los votos, 137 escaños, los mismos que sumaría el bloque de la izquierda. En el PSOE obtendría el 23% de los votos. Sumar el 12,8%, Unidas Podemos se queda con el 5,9%. Y PP y Vox tendrían la capacidad para gobernar. ¿Cómo veis? Yo veo el futuro de Sánchez pegándose un batacazo ahora en mayo, pegándose ya el batacazo definitivo en diciembre, y a partir de ahí se tendrá que ir, lógicamente. ¿Y por dónde pasa el futuro del PSOE? Ya sin Sánchez, que es muy bueno para el país, y es muy bueno para el PSOE que este individuo desaparezca de la política. El PSOE tiene capacidad para hacer una catarsis, que además es lo que tenía que haber hecho cuando defenestraron, cuando defenestraron a Pedro Sánchez, cuando lo lanzaron por la ventana. ¿Sabes? Eso es defenestrar, lanzar por la ventana. Sí, lo echaron. Entonces ahí tenía que haber hecho una entre catarsis. ellos, Mario Jiménez, claro, que ahora el señor Fernández, y ahora su defensor. Y ahora su defensor. Vale. Eso como se come en política. Bueno, o sea, hay gente que son profesionales. Pero tú te vas y defendí aquella posición tiene un principio, pero como te llega la carta del banco al principio de mes, la hipoteca. Es que eso es bueno recordarlo. Y cuando ¿quién me va a pagar la hipoteca? Además que el IVA mucho peor. Y además que en ese momento yo aplaudía a Susana Díaz, y a Mario Jiménez, porque fueron a Ferraz y lo echaron por la ventana a patadas. Mario Jiménez tiene olfato y en aquel momento él estaba seguro de que Susana le ganaba y ganó. Claro, lo que no sabía es lo del Renault 18. Que recorrió el tío. Eso es lo que le falló. Y ganó las primarias. Lo que pasa es que ¿quién está detrás del Renault 18? Pero Susana lo vio claro, ¿no? Cuando el debate, cuando le dijo, claro. el problema eres tú, ¿no? El problema todo eres tú. Nunca se lo habían dicho, yo creo que nunca se lo han dicho tan claro. El problema del PSOE eres tú. Olvídate, Pedro, el problema eres tú. Pero yo creo que el PSOE, lógicamente, el PSOE es un partido lo suficientemente importante en la historia de España y en el futuro también lo va a hacer. No hay que... Yo soy el primero que digo que ha desaparecido en Francia, en Italia, en Grecia, entonces en España no va a desaparecer. En España yo creo que hay gente, sobre todo en las distintas comunidades autónomas, con capacidad y con seriedad, la seriedad necesaria y suficiente como para hacer una catarsis y volver como el ave fénix, a resurgir de sus cenizas. Que además cuanto antes lo hagan, mejor para España. Y mejor para España. Mejor para España, mejor para el PSOE, que encuentren un líder con sentido de Estado. El espectáculo que estamos dando ahora mismo, es lamentable. Aquí y en el exterior, yo hablo con gente de otros países y yo creo que estamos dando una imagen de república. Hay que ver los dos gobiernos. Bananera. Hay que ver con los dos gobiernos con la ley del sí es sí. Que uno quiere reformarla, la otra parte dice no,
que sí, y al final viene el de fuera Se acusa de... y dice, no te preocupes, dice de Pepe, que yo te defienden ayudo. a la manada. Yo te ayudo, es que es lamentable. La vicepresidenta nadando entre dos aguas. Además que no tenía sentido lo que estaban diciendo, porque es que la sentencia de la manada además después fue modificada Claro. por el Tribunal Supremo. Por el Tribunal Supremo, que Pero además es que dice el código penal de la manada, que Eso lo hizo Felipe González y Alberto Belloso. porque hoy más es lo que hablamos siempre, lo importante es el relato, es más efectivo claro, el mensaje que la verdad. La verdad Sí. no es relevante. Se viven de Al eso, final de yo lanzo un coletilla. mensaje, cojo la bandera de la manada y digo la de la manada, la manada, la manada, y además mando un A mensaje fuerza que de el código de la repetirlo, manada. una mentira. Es mentira, sí, existe el código de la manada, no, se aplicó la... No, pero da igual. Da igual. Cuando que tú digas sales en que sea televisión eso y dices el suficiente. código penal de la manada, dice, hombre, a eso hay No que son unos huir. criminales. De eso hay que huir. Son unos criminales. Les No, cayeron pero 60, eso, 80 años. Digo, bueno, todo sí. este debate que estamos teniendo, yo creo que lo que viene a demostrar precisamente es lo dañino que ha sido el gobierno de Pedro Sánchez. Yo estoy de acuerdo con parte de lo que tú has dicho y con otra no tanto, muy a mi pesar. Estoy de acuerdo contigo en que en que el PSOE va a seguir existiendo durante mucho tiempo, para desgracia para España. Estoy de acuerdo contigo en que tiene posibilidad de hacer catarsis, para desgracia para España, pero no estoy de acuerdo en el hecho de que pueda purgarse a sí mismo de sus culpas. Es decir, pienso que el zapaterismo previamente y ahora el sanchismo ha contaminado tanto el PSOE hasta tal punto que lo tiene muy difícil para ser una cosa diferente de lo que ahora es. Pero el PP lo va a ayudar. Hombre, Al PP le interesa. El Claro, PSOE es muy al necesario. PP Es un partido absolutamente necesita necesario eso, como contrapeso, porque gran El parte ágil del en vez. desarrollo de España O sea, si durante la si etapa la democrática socialdemocracia ha española sido gracias al tuviese PSOE. ese Y el sentido, PSOE pues ha vale. tenido presidentes, gobernantes que han hecho grandes cosas. Es decir, yo creo que el PSOE es un partido absolutamente Yeah. necesario. Otra cosa es que olvidemos cuáles son los objetivos de un partido político y los objetivos de gobernar, y que no tengan la suficiente grandeza como para poder sentarse con uno, con otro, para intentar llegar a acuerdos, ¿no? Yo siempre le digo, la imagen que dio España durante la pandemia, que hubo que habilitar, es que a mí se me pone los pelos de punta, habilitar un palacio de hielo para meter los cadáveres. Y fueron incapaces de llegar a un solo acuerdo, PP y PSOE, a un solo acuerdo. Que eso, Se estaba muriendo la gente, tuvimos que habilitar porque no sabíamos dónde meter los cadáveres. Nos metieron a todos en nuestras casas durante 2 meses y lo único que hacían era pelearse. O sea, eso para mí inhabilitó a todos los políticos de todos los partidos. Porque ese era el momento en el que se tenían que sentar y llegar al acuerdo que fueran, al que fuera. Pero en ese momento el país necesitaba líderes fuertes, líderes consistentes, y demostraron que no estaban a la altura. vamos, Y ese es el problema. escribí un artículo, siendo honesto, escribí un creo que del partido del hasta que PP o del España- marzo, es que aquello fue dramático. Sobre este tema. Hay que hacer un gobierno de concentración. Hasta que en España no los dos exista mayores un partido errores del progresista Partido que se aleje de las Socialista- habilidades del PSOE, pienso que aquí no hay nada que hacer. Los dos mayores errores recientes del Partido Socialista han desembocado en mayoría aplastante del PP. El pacto del Tinel y el no es no. ¿Vale? Esos son los antecedentes. El pacto del Tinel desembocó en mayoría absoluta de Rajoy, y el no es no va a desembocar en mayoría absoluta del PP con Feijóo. Con Vox. A ver. Bueno, nos marchamos, estamos fuera de tiempo. José, que no sé si hay tantos compromisos, no sé si vendrás antes del día 28. No lo sé, porque hay muchos compromisos y personas que hay que Hoy invitar. está muy callado, ¿eh? No estaba yo sí, en el día ¿No? de... ¿Cómo hablar de Esto Huelva? yo- Y él ya va a no lo he hablar, visto yo... Si tú me invitas, yo vengo. De todas formas, yo por decirlo de Pedro Sánchez, yo creo que estamos en una época semejante a la que última de José Luis Rodríguez Zapatero. Claro. Es decir, estamos viviendo con Pedro Sánchez la misma situación que en el año 2009 y 2010 con José Luis Rodríguez Zapatero. Y eso es lamentable porque fijaros la crisis que dejó económica, social en España. Y ahora Pedro Sánchez está utilizando como los padres que a sus hijos, en vez de darle cariño, de darle consejos, de darle amor, le dan dinero. Pues él está haciendo lo mismo. Él está regando, tirando el dinero. Y sin embargo eso no le va a servir para nada. Todos los días se levanta y anuncia que va a dedicar cientos de miles de euros o millones de euros a una actividad. España ha recibido de Europa muchos millones de euros. ¿Habéis visto que estén sirviendo para algo? No. ¿De verdad me podéis decir algo que estén sirviendo? Absolutamente Porque para nada. lo único que están haciendo es dilapidando esos millones, tirando esos millones que el ciudadano
el autónomo, el trabajador, el empresario, el ama de casa, no lo está viviendo, no lo está palpando, tú no lo estás notando, y todos los días anuncian miles de millones. Mira qué fácil, José, ¿Y la cantidad de millones, mira qué fácil. ¿Cuánto dinero estamos recibiendo señores de autónomos, Europa? vosotros? ¿Cuánto dinero y para los que se están utilizando? Y termino con el tema que he estado callado antes, analizando el tema de la vivienda, lo que habéis hablado de los ocupas. Me parece lamentable. Es decir, el problema de los ocupas en España no es el problema ya de la ocupación o de aquel que se mete en una vivienda. Es que hay personas, colectivos, podemos llamarle mafias, que se dedican a eso. Todos conocemos en pueblos de la provincia, vete a algunos pueblos del condado, o algunos pueblos del área metropolitana, o en las ciudades, que hay personas o personajes, colectivos, o mafias, entre comillas, que se dedican a esas cuestiones de alquilar lo que tú decías. Este señor se dedica a realquilar pisos que no son suyos, y los pobres, lamentablemente, me refiero a pobres entre comillas, hombre, que no tienen una vivienda, pues tienen que pagarle a este señor que es el mafioso del alquiler o del realquiler y del realojo. ¿Sabéis cuál es el problema? En España hay 8 o 10 problemas importantísimos y a ninguno se le está dando solución. Uno de ellos es la vivienda. Nosotros, afortunadamente, porque tenemos un techo en alquiler o en propiedad para vivir, pero hay mucha gente joven y mucha gente mayor que no puede acceder a una vivienda. En España faltan viviendas sociales de alquiler. Desde hace muchos años en España no se hacen programas en régimen de alquiler de vivienda social. Todo se hizo. En Europa el 9,5% aproximadamente es vivienda social en régimen de alquiler, y en España el 2%. Ahí está el problema de la vivienda. Por eso han tenido que hacer una ley de vivienda que se aprobó el jueves pasado, donde no da solución a los problemas, pero sí hay un problema estructural, y es que se carece de vivienda de alquiler y vivienda social en régimen de alquiler, y los jóvenes, bueno, pues no pueden alquilar una vivienda, porque los que le piden una vivienda en una ciudad o en un pueblo, en los municipios turísticos tenemos ese problema, en los pueblos de la provincia de Huelva que hay mucho turismo, hay un problema de vivienda tremendo. José Luis, da el dato otra vez de las viviendas sociales. El porcentaje que yo te voy a dar otro escalofriante. Da el dato. 2% en España, 9,8% de media en Europa. Me quedo en Huelva. Entre los años 50 y 75 se hicieron en Huelva el 85% de las viviendas que se construyeron en Huelva entre el 50 y el 75 fueron viviendas sociales. No hay más preguntas, señoría. Terminamos aquí. Si quiere te recuerdo las barriadas: Torrejón, Pérez Cubilla, Barriada de la Hispanidad, Guadalupe, Tartesos, Barrio Laguita, La Orden, Federico Mayo, que hay 40.000 personas viviendo aquí en La Orden. Puesto de La Orden, viviendas sociales. En el 74, entre el 73 y el 74 se entregaron las llaves. Insisto, vuelvo a dar el dato. Entre el 50 y el 75... el 85% de las viviendas que se hicieron en Huelva, viviendas sociales. No hay más preguntas, señoría. Hemos terminado. Bueno, ya no hay que de las debatir infraestructuras ya ni hablamos. Bueno, es decir, si hablamos de pantanos ya... con la cantidad de millones que estamos recibiendo de Europa, las infraestructuras ni hablamos. Lo del servicio de ferroviario de Huelva a Sevilla es simplemente lamentable. Simplemente lamentable. Ya no hablamos de alta velocidad. Ya lo que hablamos es de una comunicación diaria con Sevilla de varios trenes, que vaya... El otro día, por curiosidad, elegí un día al azar, un miércoles, creo que no, martes, un miércoles al azar, y entra Huelva a Sevilla, tres trenes. Cádiz-Sevilla, 17. Y 17, yo sé que, hombre, que Cádiz pasa por Jerez, digo, hombre, más tendrá, 6, 8, 10, 17. Huelva a Sevilla, que se tarda casi 2 horas, además. Bueno, es que una persona que venga un fin de semana de Madrid o en avión a Sevilla o en AVE, ¿cómo llega y llega a las 9 de la noche a Sevilla? ¿Cómo llega a la costa de Huelva o a Huelva capital? Bueno, es que es imposible, es que no hay comunicaciones. Gracias, que mañana tienes juicio y tienes que prepararlo esta noche, ¿no? ¿O no? Vamos a ver qué hacemos. Bueno, juicio tiene todos los días, ¿no? El juicio está perdido ya. Entre cómo está el juzgado. Mañana vamos al juzgado a ver qué huelga tenemos.
Ah, bueno, sí, es otra cosa también. El que hay jueves, también el jueves hay huelga de... otra paralización también. La justicia está como Los para... Bueno, tramitadores judiciales, ahora vienen los jueces, macho. No sé, los que Después, no hacen huelga los somos jueces, los nosotros. fiscales, en fin. y los Bueno, turnos de somos oficio que le dan una limosna a los pobres de turno de oficio, ¿no? Nada, 180 euros. Madre mía, qué vergüenza. Qué limosna. Bueno, Luis, que muchas gracias. No sé si nada. antes del 28 de mayo estarás por aquí porque hay muchos compromisos. Tú me Pero el día llamas y siguiente yo sí te vengo. viene para analizar los resultados. Sin problema. Día 29 que estaremos aquí. Muy bien, aquí estoy. José, suerte. De cara va a sacar un concejal, dicen los entendidos en la Aljaraque. Yo soy Rodomiro, por lo tanto no te puedo dar mi pronóstico en Aljaraque. Muy bien, tenemos ilusión y bueno, pues hemos aportado lo que hemos estimado mejor para el municipio y para la gente que vive en Aljaraque en estos 4 años y esperemos que seguir aportándolo en los próximos 4 años. Ahora está muy comedido, ¿eh? Esto era más divertido cuando jugabais una comida que íbamos todos, ¿eh? Que decía, "Bueno, nos jugamos una comida que tú Que haces". Mario Bueno, Limón va a ser la vamos, presidenta de Diputación. Y tú decías, no, será Ezequiel. Bueno, Pues, Y entonces estamos mal, decía, te le digo. gané 2 apuestas. Y la Yo de, creo que algo, yo y creo la que de algo habría que hacer. yo creo que podemos Eso hacer sí. ahora una porra de cómo va a quedar el ayuntamiento de la capital y la de y la la Diputación. O sea que ahora cuando terminemos podemos apuntar en una hoja Eso, los y Paco lo 5, anuncia el próximo día. a ver Sí, vale, cómo vamos a quedar en el Ayuntamiento de Huelva el número de concejales y partidos y en la Diputación Provincial el número Le de vamos a dar uno a diputados y Pablo Gea con Despertar Social. Hombre. Le damos un concejal. Mira, verás, lo ha dicho él. Los partidos, la gente vota al final a las siglas, ¿no? Hay un voto. Pero es verdad que en un ayuntamiento que entrase una persona como Pablo le daría una solvencia sí, y un sí, nuevo sí. look Sí, al municipio. Y yo creo que personas como Pablo, lo que pasa que bueno, pues no sabemos si Despertar Social va a obtener un resultado que es casi 4.000 votos para obtener un concejal. Pero personas como Pablo, con la ilusión, con el aire fresco y con lo que puede aportar para mejorar esta ciudad, Y sin mochila. sería maravilloso. Y además, no vive de esto, ojo, Eso es que son importante. muy pocos Sin los mochila. políticos que no viven de la política. Él y yo somos los 2 políticos aquí que no vivimos de la política. No hemos vivido nunca y ahora tampoco lo estamos haciendo. Por tanto, animo a que en este mes que queda, Pablo, trabajes mucho y especialmente que tengas suerte y que el pueblo de Huelva te dé apoyo para sacar un concejal por lo menos. Pues muchas gracias, querido amigo. Y nosotros por nuestra parte lo vamos a hacer, lo estamos haciendo y nada. Como decía Felipe II, ¿no? Dios proveerá. Del día 12 al día 26 hay que partirse la pana y ya 12. que sean los ciudadanos de Huelva los que decidan. Nosotros, El por 12 ya nuestra se puede parte, pedir el voto, ¿eh? A Exacto. partir del día 12 ya se puede pedir el voto. Bueno, por lo dicho, hay un montón de mensajes, pero no puedo leer todos. Si leo uno, pero de una clase, una masterclass, ha dicho por aquí un señor, sobre Doñana. Sí. A ver si lo encuentro, pero más o menos el resumen. Menuda masterclass está dando Luis sobre Doñana y la marisma. A ver si los ecologeta. Bueno, ecologista, perdón, lo he escrito mal. Ecologeta es, que quiere decir, ha escrito mal. Ecologistas aprenden algo de Luis. Bueno, pues nada, gracias Luis. Y gracias también a Javi González, que se encargó de la asistencia técnica. Recuerden que siempre lo hacemos en directo el programa desde las 8 en Antena Huelva y luego lo redifundimos miércoles a las 10 de la noche en Canal Luz Televisión y también redifusión, que los compañeros ponen a las 10 de la noche el viernes en Canal Luz Televisión y también el sábado y el domingo que repiten por si te lo perdiste. Y en todo caso queda en las redes sociales de Antena Huelva, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Twitch, en las 4 redes sociales ahí quedan el programa ya grabado y registrado y lo podéis ver cuando tengáis un huequecito. Lo dicho, gracias, el martes más.